contexto cubano. Acaban de dar un premio ahora muy importante a Tania Bruguera, por ejemplo, artista también encarcelada. El movimiento, por ejemplo, de los artistas cubanos, que algún día sería bueno hacer también un trabajo sobre ellos. Alcántara, toda la gente que se está rebelando contra la situación en Cuba. Y también en muchos países, es decir, el posicionamiento político es fundamental, tanto en nuestros contextos. Tú fíjate ahora qué situación política hay también hasta de cómo afrontar el arte en Brasil con Bolsonaro, en México con el presidente, porque también hay que reconocer que ahí hay posiciones difíciles hoy de entender, cómo lidiar con esos presuntos proyectos políticos transformadores que luego se vuelven frustrantes, porque evidentemente desde el entusiasmo político de la llegada de López Obrador hasta la situación actual ha pasado un tiempo. Es como nos pasa en España, desde que llegó Podemos hasta hoy, fíjate que Podemos era también muy bolivariano, hasta hoy ha pasado un tiempo, ¿no? Pero bueno, el trabajo de Víctor, ya digo, creo que tiene que ver más con un posicionamiento que nos ha lanzado desde su contexto y está hecho además, bueno, como se le ha visto, con autenticidad, ¿no? Vemos el de cinta. Sí, vamos a verlo. Mientras estabas hablando, estoy aprovechando para ir haciendo cuentas. He ido... Uy, hay dos personas accediendo a la sala de espera, perdón. Ah, Y te llegaron dos superchats, por cierto. sí, vale. Estaba ahora apuntando, justamente, bueno, aquí he ido apuntando todas las personas que habéis ido haciendo superchats para el sorteo que habrá luego. Ujú. Ahora luego sumaré para ver cuánto llevamos ya recaudado. Y nada, ahora vamos haciendo cuentas. Y espérate porque me parece que tengo una persona que quiere entrar, que quiere comentar algo. Hombre, Lita, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué tal a todos? Hola. Bienvenida. Qué bien, Ah, una presencia femenina. mira, Ya me he enterado, ya me he enterado Gracias. Qué bien. que lo han justo, ¿eh? pedido. Pues nada, es que tenía muchas ganas de saludaros, la verdad. Bueno, pues hola, hola a todos. Hola. Bueno, Hola. has visto, ¿no? Hola, hola, Que hola. he elegido aquí Sí, caray. una de tus piezas bueno, para el momento. Oye, qué guays, gracias. ¿Has Qué ido tal viendo, estás has podido ir viendo el viendo la maratón? maratón? Ah, mira. Pues no, pues la verdad es que os voy a decir una cosa. Me he perdido el maratón porque he estado en cama, que tenía hoy un dolor de Hostia. cabeza. Sí, esperemos que no sea corona, pero he dicho, aunque sea, voy a saludarlos porque me parece muy importante el trabajo que haces Qué bien. y Bueno. me encanta apoyarte y me encanta saludaros a todos vosotros y a ti, Fernando, también. Hola. Hola, un saludo, Lita. Es un gusto que hayas entrado. Además, lo dije cuando hicisteis la entrevista, se lo dije a Ray, que me pareció una entrevista espléndida la que tuvisteis. Además, que transmitía muchísima autenticidad y una energía muy positiva. Además, como la actitud, toda la forma en la que tú fuiste explicando, abordando, analizando tu trabajo y también haciendo frente o comentando las cosas que otros hemos dicho de tu trabajo, me pareció una actitud que se lo dije a Ray, le dije, mira, chapó, sobre todo porque yo creo que hay algo que tenemos también que tener entre artistas, críticos, curadores, etcétera, que es una capacidad para criticarnos o para tener desavenencias intelectuales, pero que no tengan que influir en lo que es la consideración de la persona. Yo, por ejemplo, Exacto. nosotros no hemos tenido nunca todavía la posibilidad de conocernos en persona, pero tengo que decirte que sin haberte conocido me caes estupendamente. Tú, o sea, como ahorita, o sea, yo cuando pienso en ti, y sobre todo a raíz de la entrevista con Ray, pues yo digo, oye, me parece una persona que transmite una actitud maravillosa, tu relación contigo, con tu obra, con tu mundo, cómo cuentas tu vida, etcétera, etcétera, fabuloso. Encima tengo muchos amigos tuyos, que también lo son míos, como Carpio, como Antón Sí, Castro, es decir, que nos unen sí. mucha gente. Y sé que todos ellos siempre me hablan maravillas de ti. Me dicen siempre, Fernando, no critiques a Lita, que es muy amiga nuestra. Es decir, Ah, que qué monos, no, qué tienes, monos. Sí, este es el cariño que nos tenemos los amigos, ¿verdad? Que siempre nos protegemos claro, y claro. siempre duele ajenamente. Pero fíjate, Fernando, que cuando yo vi tu crítica, yo te admiro tanto y me gustas tanto como crítico y con tus vídeos siempre digo, joder, ha dado al clavo. O sea, que cuando me criticaste a mí, me dijo mi hija Marta, dice, mira, a quien
tú admiras tanto, mira cómo te ha puesto. Y dije, pues también lo entiendo de su parte, también lo entiendo de su parte. Y tenía muchas ganas de conocerte y yo eso es lo que le decía a Rayito, vamos a tomarnos un café, vamos a conocernos de verdad. Pero la crítica es muy importante. Tienes toda la razón. Mira, vamos a ver. Yo, no, pero te digo, a mí al final, se lo decía a Ray, a mí una de las cosas que me preocupa mucho, es que se magnifique o se le dé más importancia a la crítica de arte de la que ésta tiene. Es decir, yo cuando era muy, muy joven y escribí uno de mis libros, que es el que yo más quiero, porque además lo hice pensando mucho en mi mujer y en mis hijos, y es un libro que yo lo di allí todo. Tú sabes que hay obras en las que uno ha dado todo, y da igual si las valoran o no, tú has metido allí todo, y hay gente que ni siquiera, tú lo sabes, porque todos sabemos cuáles son nuestras obras buenas y cuáles son pasables y cuáles son del montón. Y yo he metido todo allí. Y me escribió un gran académico, bueno, profesor en universidades en Alemania, y me dijo, este libro tuyo es una maravilla, es el mejor libro que has escrito, no sé qué. Me dijo que me iba a poner por las nubes. Entonces me avisó, sale la crítica en El País tal sábado. Yo fui a la Plaza Mayor, bueno, a la Puerta del Sol en Madrid, a buscar el periódico a la 1 de la mañana. Leí la crítica, no veas, Lita, cómo me ponía a caer de un burro, me insultaba, me llamaba de todo, o sea, me dijo que me iba a poner de maravilla, y no solo no me puso de maravilla, me llamó de todo. Lo más flojo que me llamó fue cateto, me dijo, eres un cateto, eres un indocumentado, me llamó de todo. Y yo la verdad que cuando terminé de ver aquello, a esa hora, como primera reacción humana, estaba cabreadísimo, porque hay que reconocer que estas cosas te dan furor, te dices, ¿por qué me han tratado así? No sé qué. Y entonces yo me lo tomé fatal. Y luego ya estuve toda la noche dando vueltas a la cabeza, y a las 7 de la mañana empecé a entender la crítica. Y luego me llamó él temprano, a las 9 de la mañana, y me dijo, se disculpó. Me dijo, oye, Fernando, me he pasado de la raya, no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, no, le dije, Jaime, has tenido mucha razón, porque yo recalibré, porque yo creo que en esta vida hay que recalibrar, y me dije, mira, lo que me dice no es todo verdad. Yo sabía que no era todo verdad. Pero había una parte que me dijo en la crítica que tenía más razón que un santo. Y que en el fondo a veces una crítica, mira, lo peor del mundo, yo siempre lo digo, es cuando, tú lo sabes, que llevas muchos años en el artelita, es cuando un crítico te hace una crítica que ni chicha ni limona. O sea, eso es horrible, eso es mejor que callas la boca. Ni frío ni calor. Y entonces viene a decirte que qué simpático eres, que qué bien todo, tal. Yo creo que la tarea del crítico es decir con contundencia lo que piensa. Y el artista, tú llevas 1000 años, te has sostenido a ti misma, porque no has dependido de la crítica, no has dependido, tú eres un artista que has dependido más de ti que del contexto crítico, viviendo en otro país, haciendo ahí tu vida, desarrollándote de cierta manera. Tú no eres un artista que surjas de que haya sido un invento de los teóricos. A ti no te han inventado los teóricos, tú te has inventado a ti misma. Es decir, hay otros artistas que son más de teoría, de discurso, que los han creado una gente. Yo creo que a ti, en el fondo, y me parece muy interesante la conversación con Ray, es que tú venías a decir que lo que querías, y me parece fundamental, es poder entrar al diálogo con los otros, ¿no? Entrar al diálogo con los otros. Y yo sí te digo, para mí, y eso es lo que Ray está haciendo muy bien en su canal, yo viendo tu entrevista me aportó muchísimo, muchísimo. Y creo que es de las entrevistas tuyas que a mucha gente que las ha visto les va a servir para recalibrar cómo entender tu trabajo. Porque tú lo explicas mucho mejor que muchos críticos que se han acercado a ti, y sobre todo porque hablas de una cosa que es que hay muchos malentendidos en torno al trabajo tuyo, seguramente porque también se creó una sensación como de que fuera más importante tu biografía que tu arte. Tú no sabes lo que he tenido que cargar yo con eso, porque esa biografía jamás tenía que haber salido a la luz. Esa biografía, Fernando, la conté con toda la confianza del mundo a una persona de familia, y se le ocurrió años después escribir un librete, porque hasta mal escritor es, y lo publicó. Y de repente eso quedó en el internet y me vienen, yo jamás uso mi infancia como cambio de moneda, como para justificar lo que hago bien o lo que hago mal, todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, porque mi infancia, siempre digo, oye, mi infancia no es más especial que las miles y miles y miles de infancias en el pasado, ahora y en el futuro, de tantos niños. Entonces, joder, dejarme en paz ya con mi infancia. Claro, yo hizo mucho daño. Sí, yo creo que sí que lo hizo. Y creo que eso es importante. Tú lo pusiste ahí el indicativo, que es por ejemplo, imagínate que yo hiciera, o sea, una especie de reconstrucción de mi proceso crítico como intelectual
a partir de mi infancia o de cómo viví yo, cómo era mi casa, si mi padre estaba en casa o no, si yo vivía en una casa tal, 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 tal. Porque eso desvía hacia una cosa medio romántica o medio a la manera basariana, una biografía de artista, que eso es cierto que durante mucho tiempo, y luego, por ejemplo, algo que también yo creo que es algo en lo que tú no tienes responsabilidad, y es verdad que tenías que decir qué culpa tienes tú, que es esas noticias así como cuando salía Lita Cabello, la artista de mayor cotización de española, ta, ta, ta. Ese tipo de noticias también te perjudicaban mucho. Primero porque ese tipo de noticias No son y aparte es que no son ciertas. Exacto, Es que no exacto. son ciertas, porque si fuera así como la cotizada, la artista más cotizada del mundo, pues sería millonaria, que no lo soy, que Claro, tengo que currarme cada día mi trabajo para claro, comer. por eso, mira, Lita, yo eso, por ejemplo, cuando tú también lo ponías ahí en claro, es primero que entrar a decir que era, yo además se lo decía muchas veces a gente, decía, pero vamos a ver, ella no puede estar aceptando un discurso así, primero porque dirá, porque aparecerá y dirá Juan Muñoz, ¿no? Que tiene muerto ya, pero que tiene unos precios brutales. Tapies, que también tiene unos precios brutales, Chillida, no sé qué. Entonces sale y entonces tú dices, tú has tenido muy buen la respuesta del coleccionismo, muy buena respuesta y te has podido, y además has podido funcionar sin necesidad de ser una becada del Estado español, o sea, tú has podido He podido funcionar. criar a mis 3 hijos, porque yo Has soy podido, una mujer claro, que cría a sus hijos sola. entonces, claro, tú imaginas, no, y eso tiene un mérito alucinante. Pero sí creo que a ti, y en eso yo lo tengo que reconocer, a ti el contexto crítico ese de la biografía y el otro aspecto que era como la economía, entre la biografía y la economía, son los dos temas que distorsionan. Por eso yo siempre con Rayitos le digo, Rayitos, es muy importante ir al análisis de la obra, qué es lo que están haciendo los artistas como obra. Porque luego, si no, es una especie de epopeya. Tú sabes cuando se entró ahí artículos duros contra ti, que era, es que miente porque no es la vida suya no fue así, sí fue así, ¿sabes? Polémicas muy raras. Que yo cuando las veía decía, bueno, esto también es muy sangrante porque cada uno sabe cómo es su vida, hay aspectos de su vida que no tienen por qué ser necesariamente objeto de discusión, porque lo que hay que ir es a discutir qué es lo que pintas, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que hay. Pero yo te digo una cosa, de verdad, el canal de RAI trae una gran ventaja que es que artistas a los que te interesan más, menos, os permite aclarar vuestra poética, vuestra estética. Hacer, y además Ray lo lleva muy bien en el sentido que él mismo es artista, que él no lo recubre con un discurso que te lleva a un sitio que no sea el tuyo. Y yo seguí en directo tu entrevista y de verdad, la estaba escuchando y se lo dije a Ray, chapo. Primero, porque tú revelabas esa madurez y ese estado de ánimo maravilloso que es, oye, me ha criticado este tal Fernando, pero lo único que hacías era al contrario, en vez de decirme este es un impresentable, es un calvo, es un tío más feo que el dolor, es un tío horroroso, sin embargo, lo que decías es que querías venir al encuentro, que te apetecía que nos conociéramos. Pues te voy a decir una cosa, Lita, me apetece muchísimo, muchísimo. A mí Además, también, Fernando, a mí también. y encima veo en tu casa que tienes al fondo del salón como una especie de doble puerta, que parece como una especie de escena como de un cuadro Lo Fermer, ¿no? Que entra una luz y tal. Además, antes veía que salía por ahí como un niño, ¿no? Como que parecía un... Sí, sí, sí. Y es curioso que digas esto de Fermer, porque es que no lo puedes ver de noche, pero fíjate qué buen ojo tienes y qué intuitivo eres. Ese cuartito allí que yo reconstruí, esto era una fábrica destruida. Quise hacer un ventanal como el que, ¿sabes el de Fermer, ese cuadro que está leyendo la carta a ella y tiene un ventanal? Bueno, pues ese ventanal lo conseguí, lo puse y Sí. cuando entra la luz de Fermer y le llamamos el trocito de casa de Fermer. Y Bueno, que tú lo digas ahora, que está allí, que no lo puedes ver el ventanal, me parece muy bonito. Me gustó esa sensación que había de la luz, de la ventana abierta, que es en el fondo, mira, yo siempre digo que el arte tiene necesariamente un coeficiente de enigma, que si el arte no tiene una parte de enigma, de algo enigmático que no se da todo de una sola vez, sino que es ese elemento poético que te lleva a través de las metáforas a que aparezca otra cosa, es siempre como esa especie de castillo barba azul que detrás de cada velo hay otro velo, hay una puerta y otra puerta, esa especie de esquina que hay allí donde antes aparecía así como la epifanía de un niño que cruzaba, ese momento como del fondo, esa era una sensación de que hay otro espacio. Y hay otro espacio porque yo siempre lo digo, yo me acerco muchas veces a las obras, la primera vez que las comento, y digo, creo mucho en el prejuicio, decía Gadamer, que el prejuicio es la condición del juicio.
yo siempre doy un primer juicio muy duro, porque este es mi carácter, me sale el extremeño, y entonces hago un juicio demoledor. Y luego me encanta dejarme vencer por la realidad del trato con las personas, porque al final, mira, lo único que queda del arte, lo decía vos, son las conversaciones. Sí, Al sí. final tú demostraste en tu conversación con Ray que era la primera vez que os veíais, hablasteis por allí y sí, creasteis un mundo que también creo que aclara mucho cómo tú, con un coraje tremendo, te haces cargo de tu vida en un contexto dificilísimo, porque tú llevas años en un contexto, en un país en el que tienes que estar ahí bregando con lenguas diferentes de la originalidad tuya, con un contexto en el que, aunque ya debes ser está muy asimilada en ese país, pero siempre es un extranjero. Siempre es una extranjera. Y también con esa cosa de eres un extranjero allí, pero también en España, porque eres una extranjera en todas partes, ¿no? Pero esa condición a ti te ha llevado, además, es una cosa cierta, a confiar en la pintura o a confiar en pintar y hacer un trabajo que es un trabajo, eso sí, que tú haces como un trabajo que no sigues modas, que no sigues tendencias de otros, es decir, que ahí sí que has buscado una cuestión que al final sí entendí que era interesante como un artista, un crítico, otro artista que te entrevista, un contexto, nos permiten estos materiales avanzar. Yo ayer leía una entrevista muy rara de Boris Groys que decía, no hay nada en Internet que me enseñe algo, como que no había aprendido nada en Internet, que Internet no ofrecía nada. Pues hay que decir que todo lo contrario, gracias a Internet y gracias a la entrevista con Rayitos, yo recalibré tu explicación en relación con tu obra, pero también en relación con cómo asumiste tú tu propia formación, porque al final, oye, estas travesías fuera del contexto del que uno nació no son nada fáciles. O sea, la gente se puede imaginar lo que sea, pero andar por ahí funcionando está difícil. Y también mantenerse. ¿Tú cuántos años llevas pintando, Lita? Desde mis 13. Yo aprendí antes a pintar que a leer y a escribir. Para mí fue lo que realmente la pintura fue, o el arte, porque, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí eso de la pintura, la gente se empeña en llamarme pintora. Y yo siempre digo que simplemente la pintura es un material que lo he trabajado tantos años que lo manejo bien, pero que realmente eso no es el arte. O sea, el arte son muchísimos materiales. Entonces, a mis 13 años, y fue cuando yo empecé a encontrar un medio para comunicarme conmigo misma, con el mundo, y yo te voy a decir una cosa, yo pinto 7 días a la semana, y no porque tenga que trabajar, sino porque quiero vivir, porque es mi forma de vida. Como tú estás 7 días a la semana, estoy seguro, con las antenas abiertas, observando, mirando. ¿Verdad que para ti no es un trabajo lo que haces, Fernando? No, no, para nada. O sea, al final no es un trabajo porque algunos dicen que somos los más explotados porque nos autoexplotamos a unos niveles que son loquísimos, ¿no? En el sentido que yo, por ejemplo, es siempre muy duro porque lo dices y hay otra gente que sentirá que está en una situación mucho peor, pero poder estar trabajando y viviendo de lo que te gusta es un privilegio alucinante. Es decir, yo, por ejemplo, desde que empecé a escribir muy jovencito, con 18 años, me lo fueron publicando todo. Es decir, que hay mucha gente que tiene cosas escritas y no se las publican, o no consigue cómo hacer llegar a una editorial, cómo llegar a un periódico, cómo llegar a un medio de comunicación. Pero yo siempre agradezco mucho a toda la gente que me apoyó, que fue mucha, o a la gente que entendió que tenía validez lo que yo podía hacer y lo dieron difusión, porque eso me ha permitido vivir desde hace tantos años, o sea, y llegar a estas edades, haciendo exactamente lo que me gusta y lo que me apetece. Es decir, yo y lo que no podrías dejar de hacer. Sí, no, yo por Aunque ejemplo... no te pagaran, no podrías dejarlo de hacer porque es una forma de vida. Hoy hablaba con mi mujer sobre la jubilación, porque ella es profesora y se acerca a la edad en la que se puede jubilar, y me decía, y a mí me quedan más años para jubilarme en la universidad, y pensé, oye, ¿y yo cómo me voy a jubilar? Porque ¿cómo te jubilas? O sea, esta cosa de jubilarse de repente, que te dice, el otro día hablaba con Luis Gordillo, que tiene 80 y tantos, y decía, bueno, pero ¿cómo te jubilas? O sea, por ejemplo, tú, o sea, llega un momento que te jubilas. Primero, nosotros estamos destinados a acabar con las botas puestas, porque lo nuestro es esto, y punto pelota. Entonces, por ejemplo, a mí hay días mira, hoy, Lita, quiero que te quedes un momento, porque vamos a hacer una cosa. Ha pasado una cosa muy curiosa. Este maratón que ha montado Ray, que yo le llamo el jefe del convento, porque tiene una pinta franciscano que no se la ve. Es maravilloso. Además está acercándose su cumpleaños, mañana es, y entonces le dije,
Mira, yo me echo la siesta todos los días, una costumbre maravillosa, y hoy, antes de empezar a dormir, estaba leyendo en la cama y puse el teléfono móvil el comienzo del maratón. Y entonces había pedido a la gente unos vídeos de 1 minuto para que explicaran su obra. Y contactó, el primer vídeo que yo vi es el de una chica que se llama Cinta. Yo estaba acostado y ya entré a esa hora, a las 4 de la tarde, porque me di cuenta que era alucinante. Es una chica de 18 años que dice que ella quiere ser artista y que ella está empezando y que hace música y no sé qué. Y yo cuando lo vi me di cuenta de una cosa. Hoy, una persona con 18 años que dice que quiere ser artista o que quiere ser artista, eso es un tema como si hubiésemos descubierto una mina de oro o una cantidad de diamantes, porque hoy en día tú tienes que pensar cuando yo, cuando Ray, cuando Soriano, cuando teníamos 18 años y estábamos por ahí despistadísimos o orientadísimos, cada uno a nuestra manera, pero ese momento en el que uno pudiera escuchar gente que le dijera, ánimo, este camino es interesante que lo sigas, este camino es bueno que lo tomes, vas a pasarlas a veces muy mal, pero vas a disfrutar que ni te lo imaginas. Yo cuando pienso que yo era un jovencito que venía de Extremadura y me vine a Madrid a estudiar filosofía, que es lo que vine a estudiar filosofía, en la primera clase a la que yo fui, que hablaron en griego, que me quedé muerto porque hablaron en griego, toda la clase hablando en griego. Entonces yo cuando vine aquí, yo sentí que estaba por fin en el paraíso. Esto es lo que yo quería. Ese momento que llegas y dices, joder, yo he estado toda la vida pensando que algún día, es como cuando uno entra en el Prado y se encuentra delante de la Quinta del Sordo, de las pinturas negras de Goya, y dice, esto es lo que yo siempre quería, haber llegado aquí, o estar delante de las Meninas, o estar delante de las hilanderas, o estar delante del paso a la Laguna Estigia de Patinir. Por eso esa chica Cinta de 18 años, Ray nos tiene que poner el vídeo de 1 minuto, quiero que lo veas porque es tan curioso, porque ya verás cómo nos interpela a todos en la medida en que nos habla al corazón. Y hemos planteado una cosa, tú musicalmente, ¿qué tal vas? ¿Yo? Sí, tú, sí, Lita. ¿Cómo quieres decir musicalmente qué tal vas? No, Sí, no entiendo. porque, ¿Y me puedo quedar más tiempo? sí. Sí, claro. Sí, Lita. No digo, tú musicalmente, tú cantas, haces algo en el tema del cantar. Ah, no, de música no, nada. Soy fatal, no tengo oído. Lita, da igual. Porque tienes pinta de cantante. La gente me dice que tengo pinta de Lola Flores. Me dice. No, Jenny Joplin o algo así. Vamos a modernizarnos, Jenny Joplin. Hemos decidido hacer un concierto. Oye, pero no estarás hablando en plural, hablando en nombre de todos. Sí, Este es el canal de Castro. Pero no era eso lo que habías dicho tú de Esther. Por hoy yo lo Después de la chapa que le diste a Esther cuando lo del Baxi. No. Es la hostia. He decidido. Hemos decidido. No, ¿cómo? No, he decidido yo, como María Patiño de Sálvame, he tomado una decisión, como dogmático que soy, en plan dictador. Rafael López es seguidor de Nirvana y del grunge. Él ya tiene atribuido... Oye, una pausa. Mart, ¿tú tienes preparado eso? Sí, pero deja que se... Vale, pero luego me gustaría verlo, ¿eh? Vale. Sí. Hablando de grunge. Rafa le pega al grunge. Rayitos es más bien seguidor de Miguel Bosé. Porque lo dice Fernando, venga, va. Mart es un seguidor del techno y él tiene todo el tema de caja musical. Sí, se le nota. Uy, qué lejos, qué frío. Y otro tool. Se sabe, yo también, Zika Break. Lo sé. Aqualung, todo esto me encanta. El doctor Soriano se sabe los temas de los panchos. Lita, ¿tú por dónde nos puedes ayudar a este ensamble contemporáneo, a este momento? A mí me encanta Bob Dylan. Vale. Está en el viento, ¿eh? Está it's blowing in the wind. Ahora, vamos allá. Ponnos el tema. Vamos a ver primero. Yo no tengo nada musical. Pero ninguno. Pero yo lo peor de todo, o sea, mis hijos son músicos y me prohíben que haga coro con ellos cuando hacen música o cantan. O sea, dicen, mamá, vamos a hacer música, pero tú, por favor, no te metas. Lita, tú eres nuestra front woman. Y tienes una misión.
aunque sea en plan Milli Vanilli, como hicieron los Milli Vanilli, era aquella pareja de negros que todo iba, en realidad que no cantaban pero tenían buena pinta, tú eres nuestra front women, tú eres nuestra vocalista. Vale. Tú, aunque sea, mueve los labios y por detrás te Yo hacemos... muevo los labios. Exacto, los coros. Pero vamos a escuchar a Cinta. A ver, venga, va. Venga, Vamos allá. Ray. Métele. Uy, buenísimo. Hola, yo me llamo Cinta, tengo 18 años y bueno, aún estoy estudiando primero de Bellas Artes. Hace tan solo 3 años que empecé a entrarme en este mundo del arte. Y nada, yo me considero un artista en proceso porque constantemente la realidad hace cambiar mi forma de vivir, de existir y en consecuencia de expresarme. Entonces mi trabajo aún está evolucionando y como paso más tiempo aquí dentro que fuera, mi intención siempre es la de poder crear los mundos que tengo dentro en la realidad y para eso necesito pues todas las disciplinas artísticas, la pintura, la escultura, la costura, la música, la canción que suena de fondo es mía y bueno, muchas cosas más, el teatro. Tengo curiosidad por todo y no solo por el arte, por todo. Entonces, bueno, espero que os guste mi mundo y muchas gracias. Superior. Buah. Pues ¿sabéis qué os digo? Que esta niña tiene la timidez del verdadero artista. Bueno, buenísima. Buenísima, buenísima. O sea, yo cuando lo vi me emocionó porque me parece que tiene... A mí también. Me parece que tiene una verdad absoluta. En el sentido de ella se ha puesto en un sitio que se define. Todo lo que le rodea, todo es por casualidad. Una vela que no ha encendido, un velón que tiene allí que no ha encendido, un espejo por detrás que multiplica el espacio, como una especie de missing abime, el tema retórico de la puesta en abismo, la missing abime. Luego unas luces, una de las cuales parece que le sale luz de la cabeza, unas bombillas. Luego una planta que se desarrolla y crece, que tiene una especie de carácter como si fuera filiforme. Luego tiene la propia ropa que va como una tela, ¿no? Que fuera una tela que es como que ya acaricia, su propia presencia es una presencia que acaricia terciopelo, no va como con una camisa de terciopelo. Y ya cuando introduce ese elemento de no he sabido meter las imágenes, como el momento en el que ella se convierte su propia impotencia o su falta de conocimiento en un elemento que no es una justificación, sino que es ese momento, como ha dicho Lita, de una timidez que te desarma. O sea, la gente tímida, frente a los que somos, como yo, expansivos y que no podemos ser tímidos, lo digo siempre, mi padre era el hombre más tímido del mundo y mi hermano Javier, tímido, enfermizo. Hay una belleza en su forma de expresarlo que es, ella se define como una artista joven, pero en proceso, pero que un proceso que en un momento dado lo define ya de dos maneras. Es mental, es un proceso, el arte es cosa mental, el arte es cosa mental. Cuando se toca así y dice, está todo en la cabeza. Por otro lado, es un proceso multimedial, porque se ha definido clarísimamente, me interesa la moda, me interesa la escultura, me interesa la pintura, es decir, tiene 18 años, está abierta a las distintas formas del arte. Perfecto, un artista del siglo XXI. Luego estamos escuchando esa música bellísima de la cancioncita que es suya, con ese tono que le ha puesto sin darle más protagonismo. Esto es mío. Bien, ya con una autoridad yo tengo obras, estoy haciendo cosas y luego espero que os guste. Yo creo que ha hecho una definición. Había seguramente en el espejo, había unos dibujos que seguramente eran dibujos suyos, había un armario, había cosas que pueden ser objetos artísticos suyos. Pero qué cosa tan maravillosa, una chica con 18 años, con toda esa sensación de querer aprender, de querer meterse a hacer cosas. Yo doy clase desde hace más de 35 años. Hay mucha gente con 18 años que están cansados, que están agotados antes de empezar, que están frustrados y tienen razones para estarlo, el contexto económico, el contexto social, la pandemia, la crisis económica, todo lo que sea, pero que no tienen capacidad para dinamizarse, esperanzarse y tomar un camino. Y sin embargo esta Cinta lo que nos dice es, perdón, que yo quiero abrir un mundo que está en mi cabeza, pero que implica muchas cosas. Y ahí es donde, como tú decías antes, no se define como pintora, porque hoy definirse como pintor, ¿qué más da? Eres pintor si una vez quieres hacer pintura, pero podrás hacer fotografía, podrás hacer un performance, podrás hacer un cómic, podrás hacer lo que sea. Yo la veo a Cinta como el gran proyecto del maratón. Ella Pues tiene... yo estoy completamente contigo de acuerdo.
pero completamente contigo. Rayito, no sé cómo lo vas a hacer esto, seguramente vamos a ver una entrevista con ella, que sería muy bueno porque... Está intentando esto entrar daría- ahora mismo, ¿Cómo? pero está intentando entrar ahora. ¿Ah, sí? Ahora, Pues déjala pero... entrar, ¿no? ¿Qué pensáis Sí, vosotros? sí, sí le dejo, pero... Le he dicho, dice que lo está intentando, pero no me aparece aquí como nadie que esté intentando entrar en la sala. Entonces, hasta que no me pida permiso para entrar en la sala, yo no puedo hacer magia. Pero en cuanto pida permiso, obviamente le dejaré entrar, encantadísimo. Sí, sí, Pero he estado hablando con estas ella, le he son dicho las que... perlas que nos vamos encontrando en esto, Mm, gracias a lo que tú estás haciendo, Rayito, porque quiero decir, estás dando una plataforma, lo que decía Fernando al principio, no solamente para gente que pueda explicar su trabajo, sino para gente que quieren oír lo que sueñan, como esta cinta. O sea, mm, ¿dónde la hubiéramos visto si no estuviera Rayito con esta plataforma? ¿Tú te ya. das cuenta? Qué chulo eres. Bueno, muchas gracias. Tengo que decir que aquí estoy rodeado ahora mismo, o sea, me siento un poco... Cuidado, cuidado con los piropos, porque tenemos aquí un pedazo de canal, el del doctor Soriano, el de Rafael López Borrego, y tenemos aquí a la gran eminencia Fernando Castro, aparte de Marc Jules, que también es otro crack. O sea que muchas gracias, pero creo que esto es extensible a todos, pero te lo agradezco igual, ¿eh? Te lo agradezco. Es bonito siempre que te halaguen o que te digan cosas bonitas. Sería interesante, digamos, con Cinta, que es esa cosa que hoy, por ejemplo, fíjate, nos separa de ella eh, 40 años, ¿no? Es decir, que parece que no, pero se pone uno a pensarlo y dice, bueno, pues tiene uno que cuando... Eso es lo impresionante de dar clase, ¿no? A mí me lo dijo, cuando yo empecé a dar clase, me dijo un compañero, yo empecé muy joven, y me dijo, Fernando, yo cuando empecé tenía alumnos más mayores que yo, porque yo daba doctorado, entonces ellos tenían a veces 25, 30 y yo era más joven. Pero me dijo, tranquilízate, tú cada año serás un año más viejo y tus alumnos siempre tendrán la misma edad y serán aterradoramente jóvenes. Y efectivamente me fui dando cuenta cuando me metí en la treintena, en los 40, en los 50, ahora que voy camino a los 60, ese momento que te separan y cuando ya te separa medio siglo, ¿no? Del otro, de tal. Ese momento es muy... Y yo cuando veo a esta persona que tiene 18 años, que hoy ha querido entrar a ofrecer un minuto de su espacio íntimo, de su habitación, de su cabeza, de su proceso de trabajo, de su deseo de aprender, de su afán de querer hacer cosas, en un momento en el que hay mucha gente desanimada. Eso es bello, es interesante. Y sobre todo, casi para que nos explicara, a mí es lo que me interesaría, qué es y por dónde ella quiere enfocar eso. Y como he visto que sabe hacer música, o que sale ella con ese instrumento, porque hay un instrumento musical que no ha llegado... Un contrabajo. Se llama contrabajo, ¿no? Ahora te... Creo que ahora Contrabajo. te empezamos a oír, Cinta. No sé, a ver, prueba a Vale, hablar. ¿me Ahora se escucháis? oye bien. Estamos todos hablando de ti. Eres ahora mismo La La protagonista. Qué estrella. la qué estrella del vergüenza. día. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo no sé, ¿has ido siguiendo lo que estamos diciendo? Sí, 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 más o menos sí, he intentado ir siguiendo, pero bueno, Me siento ahora mismo como si fuéramos un poco, ¿sabes estos programas de estos que hay jueces y de repente... Sí. Sí, ¿no? Este es como eso, como el Got Talent y cosas Sí, el así, Got ¿no? Talent o algo así, ¿no? Rollo, hostia, sí, ¿no? sí, me parece un poco. Castro haciendo el que hace de malo siempre, ¿cómo se llama este? Aunque en este caso sería Risto, No, en ella. este Risto caso Mejide. no. En este Eso caso ha es. sido el En este caso artífice no, en este de... caso al revés. Sí, 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 sí. Cinta, yo estoy muy interesado, como sabes, y lo estamos todos. Vamos a charlar contigo un ratito. Tienes que estar cómoda, ¿vale? Y además, pero sí me parece fundamental que podamos charlar como amigos, ¿no? Como sabes, están ahora mismo conectados. Está Rafael López, que está conectado desde Salamanca. Lita Cabellud. Lita, ¿estás tu casa, no? Sí, esta es mi casa, sí. Que está Lita, artista, ¿verdad? La Haya. En La Haya, con muchísima trayectoria. March, ¿tú estás ahora? En Madrid. En Madrid. Ray desde Cataluña, yo te estoy hablando desde Madrid. ¿Tú dónde estás ahora? En Cataluña. En Cataluña. Cinta, y cuéntanos una cosa. Nos decías en tu vídeo de un minuto que tanto a mí nos ha impresionado a todos, tú estás ahora empezando a estudiar Bellas Artes. Cuéntanos cómo estás, qué estás haciendo.
Bueno, descubrir un mundo, básicamente. Porque, bueno, yo empecé haciendo el bachillerato científico y vi que no, bueno, no estaba nada bien ahí. Y en segundo ya me cambié de bachillerato y empecé a adentrarme en donde realmente me siento cómoda. Y bueno, es que qué vergüenza, perdona. No, Em, tranqui. Estás entre amigos y al final esto es Sí. como... Y Pero es encima que, estás entre amigos que Claro, reconocen en el momento que estás, te apoyan y te admiran. O sea que eso es. tú A tu aire. siéntete bien. A tu aire, sí, tranquila. bueno, pues actualmente estoy en primero de Bellas Artes, como he dicho, y bueno, hago un poco de todo. Estoy experimentando y explorando en muchas disciplinas. Es como un testet, Un um, picoteo. sí, Un como un picoteo. picoteo de cada disciplina y esto me encanta porque es como un campo nuevo donde puedo echarme a Mm. correr y descubrir cada, bueno, todo, Bueno, no sé. diferentes ramas, ¿no? Para ver por dónde Sí, te... Muy Y bien. lo ¿Hay que más alguna que te guste más? ¿Alguna con la que te sientes más identificada a lo mejor? ¿Alguna disciplina o estás todavía un poco... yo es que todas las veo útiles, cada uno, es que depende de, bueno, bueno, supongo que es lo normal de enfocar lo que haces a lo que te pasa por dentro, los sentimientos, a tu mundo interior. Entonces, depende del momento en el que me encuentro, pues me gusta tirar más hacia una cosa que otra. Entonces, en estos momentos no sabría decirte, porque haga lo que haga, me siento muy liberada y muy identificada. O sea, tengo la sensación de que me falta mucha madurez en todo y es eso, como le estoy dando oportunidad a todo lo que hago. Qué bueno. ahí no te tienes que preocupar, Cinta, con el tema de la madurez. Es decir, cuando uno tiene 18 años, eh, buscar una madurez ahí repentina, ¿no? O como tener muy cerrado lo que uno quiere hacer, no creo ni siquiera que sea beneficioso. Es decir, es bueno en esa edad, más bien, como tú dices, ser permeable, estar abierto a lo que pasa, ¿no? A lo que sucede, permitir que esas cosas las asimiles tú y las vayas digiriendo tú. Hay gente que parece que llega como con el chip, ¿no? De yo soy esto y se define demasiado pronto y se esclerotiza, se fosiliza y vale más que tal. Y una cuestión, escuchábamos la música porque también entiendo que es un tema que haces, que te gusta, que también compones canciones. ¿Cómo es eso? Bueno, no es que haya estudiado música. Bueno, o sea, de pequeña estudié música, pero es como que pasé una etapa de olvido a esta disciplina, para decirlo de alguna forma. Y ahora pues me ha resultado una forma de aliberar partes de mí que, pues, con la que me siento muy cómoda y con la que es que en todo lo que hago, la parte que más me gusta es a la hora de mostrarlo a la gente, um, encontrar esas conexiones. Entonces, lo que la música me permite es, no sé, especialmente me gusta tanto el proceso de crear una canción como luego cuando estoy delante de gente y canto o un concierto y cosas así, es encontrar este feedback, este microclima energético que se crea en unos momentos y creo que con la música es como la forma más directa de encontrarlo. Entonces, bueno, no sé si me expreso muy bien porque Total. Sí, sí, se entiende normalmente hablo en perfectamente. catalán No, y no, Mm. No, no, soy parla, un poco caos. si te place más parla en catalán, porque el RAI el catalán, que yo también lo entiendo y lo puedo hablar, es decir, Yo que también. algo que no Será. hacemos en el Bueno, RAI. los demás, pues nada, ya. No, 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 no. No, hombre, no. Una cosa, Tengo que eso. Rafa, que No. al final hay algo que es muy curioso. Nos resulta dificilísimo en España aceptar que se hable en catalán o que se hable en gallego
cuando se entiende perfectamente. Es decir, que yo una de las cosas que a mí me ha parecido siempre bastante alucinante es cuando la gente dice, no, es que eran muy maleducados, que estaban hablando en catalán. Pero ¿qué cojones? ¿Cómo pueden decir eso? No hay nada de maleducado. Yo que tengo, bueno, soy del Barça, etcétera, etcétera, pero encima, yo no soy catalán, pero me tira mucho la cultura catalana y he trabajado mucho tanto en Cataluña como en Valencia. Yo cuando estoy con amigos, que es que, como te pasará a ti, hablan siempre en catalán en su casa, en todo, en su contexto, les faltan, como la palabra, les sale en catalán. Y hay un momento en el que estamos siempre reprimiendo a la gente, porque yo te digo una cosa, nadie dice, estamos hablando en castellano, nadie lo cuestiona, pero el imperialismo máximo se habla en inglés y hay que hablar todos en inglés. No, entonces yo digo una cosa, el catalán es una lengua bellísima, muy, muy musical, es una lengua que está muy chula. Fíjate, yo por ejemplo, Ray es catalán, o Marx es catalán, pero nunca tenemos que hacer un día un debate y una mesa redonda de estas en catalán, hablando unos en catalán y otros... Pero Mar no habla catalán, creo, ¿no? Mar no habla catalán. Yo no soy catalano parlante. Sí. Para mi desgracia, no. Pero Mar, pero una cosa... ¿Pero lo entiendes? Bueno, mejor. Pero soy catalán de Madrid, que es una mezcla un poco rara. Pero por ejemplo, mira, Fernando Pessoa tenía una idea muy brillante que propuso hacer una revista que él no la editó, la editamos muchos años después, Ángel Campos y yo, que se llama Paso Escrito. Y estaba hecha en portugués y en español. Y decía Pessoa, ¿por qué no hacemos una revista que sea en portugués y en español indistintamente? Es decir, que los textos de portugués no se traduzcan al español y los españoles se traduzcan al portugués. Lo que él llamaba el iberismo. Pero es que yo creo que hay que entender que una cosa que sería maravillosa y que hay que hacer es poder hacer conversaciones hablando en cada uno en catalán, otro en español, el otro en gallego, el otro en tal. Hay, por ejemplo, nos cuesta más el euskera porque no pertenece a la raíz de las lenguas latinas. Pero yo, por ejemplo, creo que si entrara ahora un colega a hablar en italiano, nos parecería normal y no le diríamos habla en español. Pero yo creo que ese contexto que a veces hay, que es, Ray, en la próxima, yo llevo más años estudiando catalán. Y es que en la Apunta, próxima, Ray, apunta. En la próxima pero bueno, Cinta, que nos salimos del tema. ¿Qué artistas te gustan? Dinos artistas que se tengan en la cabeza rápidamente que te interesen. A ver, se me vienen artistas músicos. Una artista noruega que se llama Aurora. Nothing But Thieves. Me vienen grupos de música porque en tema de artistas más visuales yo siento que es como que hace menos tiempo que me he adentrado en este campo, entonces vivo como debajo de una roca. Y, por ejemplo, me avergüenza mucho esto que a vosotros no os conocía, ¿sabes? Y me siento muy avergonzada. Una y pregunta. os voy a stalkear a todos. Eso Una lo tengo pregunta. claro. ¿Cómo acabaste enviando tu vídeo? O sea, Mi ex profesora de canto te conoce a ti. Y ¿En persona? ¿O conoce el Sí. canal? ¿En persona? en persona, creo que sí. ¿Cómo se llama? ¿O cómo te llamas? O sea, ¿dónde vives tú? ¿Dónde te Igual vi? estamos en Arbusias todos. No, ¿Dónde no, vives? yo soy de Ripoll. De Ripoll. Ah, vale. Hostia, ¿y quién es tu profesora? La ¿De canto? Mireia, Mireia. que tuvo una hija hace poco, que se llama Maya. Hostia, tú. Está en problemas, Es que Ray. me dijo que No sé ahora, no caigo. Mireia. Conozco una Mireia de por aquí, pero que hace temazcales pues y no tal, sé, pero... por lo que me dijo yo deducí que te conocía, ¿sabes? Cinta, Vale. dinos No, una cosa. Pero genial. en todo Y ella caso te me lo pasó pasó la ella, información y yo- para enviar Sí. lo del vídeo. Ostras, qué bueno. Vale. Y es que además yo en los temas de internet y todo eso es como que lo tengo muy apartado porque todo lo tecnológico y nuevo, entre comillas, es como que me estresa mucho y no me veo muy lejos de todo esto. Yo pensé entonces que ibas a seguir todos nuestros canales ahora, a partir de ahora, que tenemos todos canal de YouTube y demás. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Le vamos Una a pregunta, invitar. doctor, un segundo, el doctor Soriano, que mucha gente me dice, ¿qué está pensando el doctor Soriano? Y yo no sé, no sé, tenía curiosidad por saber qué opinas o qué...
Porque llevas un rato así que no dices nada y yo también tengo curiosidad. Pues no sé en qué punto estás ahora. Hola. 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 ¿Qué tal? Vale. Bueno, nada, era por curiosidad que decían. ¿Qué estará pensando el doctor Soriano? Y yo, pues te veía como muy pensativo. Bueno, ha entrado Signimios, ha entrado Aleix, bienvenidos. Gracias. Un placer. Pues nada, bienvenidos todas y todos. Bueno, os cuento, he estado haciendo números, ¿vale? Así muy rápido. Por cierto, ahora me están diciendo, vamos, haciendo aquí la coña de si esta chica, Mireia, su hija es mía, y no sé qué. Saca Es que yo creo que te has cuentas. metido ahí un poco en un terreno. No hagas caso, no hagas caso a ¿Que los cuántos comentarios, hijos Ray, tienes? Nada, tú no hagas caso. No, tranquilo, venga, va. Vamos a. No pasa nada, no lo digo por malo, pero que me hacía gracia. Vale, os digo, he estado haciendo cuentas. Lo último que he contado, habían 175 euros. 175 euros ya guardados. O sea, estamos lejos de llegar a los 500. Yo creo que en esta maratón. Si no es que ahora de repente sucede un milagro y de repente hay un aluvión de que igual la gente se desata, empieza a llover ahí el dinero por PayPal y superchats y tal. Creo que va a ser complicado llegar a los 500 euros. ¿Vale? Pero se podría acumular este dinero y hacer una siguiente maratón dentro de 3 meses y sumar a lo mejor la cantidad, ¿no? Eso es, o hacer lo que decía también, de decir, bueno, pues este dinero lo destino a hacer lo del el cómic, ¿sabes? Todo el tema de la historia de esta gráfica y tal. Bueno, no lo sé, ahora vamos a verlo, pero por ahora, bueno, esa es la situación. A nivel de sorteo lo tengo ya todo más o menos preparado. Pero bueno, simplemente quería deciros esto para que sepáis un poco cómo está todo. Y yo no sé si hay algún tema del que os gustaría hablar. O sea, porque, a ver, Fernando, yo sé que él lo que quiere es llevarnos a sacar todos la guitarra, la trompeta y empezar todos aquí a hacernos Yo, por un segundo, por si esto se alarga, he traído, tengo aquí, que es algo muy típico de mi tierra, ¿vale? Que es una muy buena chacina ibérico de bellota para que sepáis por si la situación va a más. Aquí la dejo por si hay que abrirla. Bueno, en realidad estamos en la hora en la que se supone que iba a acabar el... O sea, ahora estaríamos ya en la hora estamos en ya la que fuera de tiempo. O sea, ahora ya todo lo que estamos suceda, en el receso. O sea, estos son los extras. Sí, esto ya serían los extras. Ahora tocaría ver a quién le ha tocado el pijama, que por ahora es para Jorge, que yo creo que Jorge, o sea, no había hecho tantos superchats, yo creo que en su vida. Pero no sé si ha hecho 6 o 7 o no sé, un montón. O sea, se lo ha ganado con creces. Pero esperémonos, porque todavía en este canal que es muy franciscano siempre hay espacio para los milagros. Y ya sabemos que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Ahora entra Habacuc, ¿te imaginas? Y ya rematamos. Tenemos que retomar, porque estaba en el aire, lo de Habacuc. Sí, era pero una al sorpresa. Final tenemos que retomar el tema musical. Vamos a ver, el momento, yo me voy a poner como de ingeniero musical para que esto funcione. Esto vamos a hacer el famoso muro de sonido. Entonces vamos a hacer una producción que la va a llevar... Espera, Fernando, antes de eso, ¿te importa si hacemos una cosita que teníamos preparada? Es muy cortita. Venga, te va a gustar, sí, te va a gustar mucho, sí. de hecho. Venga, es un juego. Y oye, por cierto, Mart, ¿recibiste el último WhatsApp? ¿Me avisas de algo? Te lo envié hace un rato, donde había algo que había recibido. Cinta, tienes que estar atenta porque tú eres nuestra orientación. O te lo he enviado por correo, mira en tu correo. Pero bueno, si no, ve enseñando los otros. No, le estoy diciendo a Cinta que esté ya muy atenta, porque aquí las dos únicas que tienen criterio son Lita y Cinta. Vale. Porque son... Acaba de volver a constituirse el grupo. Ella, ¿cómo se llamaba? ¿Ella baila sola? ¿O ella...? Sí, ella baila sola. Y entonces, aquí tenemos que ver que es Cinta y Lita. Lita Cabellut, Cinta, es una vieja rockera que ha sido frontwoman en muchos grupos y ella, desde La Haya, va a ser la vocalista. Tú eres con tu impulso joven, digamos, nuestra Amy Whitehouse de Ripoll, tú eres nuestro
melódico. Oye. Luego tenemos sin pelo a Rafa López, que es una especie de nostalgia del grunge. Luego tenemos a nuestro colega, a Mart, que Mart es uno del techno, que es de maniobra. Se ha empeñado y yo soy más heavy que el viento. La oscuridad. Alex es un seguidor de los hombres G. Podemos encajarlo todo. Y luego tenemos Sigmicius, que es claramente y yo sin confesarme, tío. Es que hoy no me he confesado. Tú eres claramente del heavy metal, porque con tus melenas tú tienes que asumir ese rol. ¿Estamos? Entonces, tenemos que buscar un tema musical que nos entre a todos para cada uno hacer nuestra parte. Porque a ver si vamos a hacer una cagada, porque el público lo está esperando. Porque esos 400 euros que faltan tienen que venir aquí. Es decir, el público tiene que meter ahora pasta porque viene un performance, un momento musical muy serio que vamos a hacer por fin el gran Orfeón Donostiarra catalán, en el que vamos a conseguir finalmente revolucionar la música gregoriano puro y duro. Vamos a hacer una mezcla entre gregoriano y el grunge. Rafa, tú que eres nuestro hombre clásico. Que eres Fernando, ¿qué has merendado hoy? Dime qué has merendado hoy. Está haciendo efecto. Está Fernando. Te está haciendo efecto, pero, ostras, tío, pásame la receta porque mañana tengo que currar y necesito algo. Quiero más de lo tuyo, ¿no? A ver, el juego, venga, cuenta, Mart. Vale, nada, esto es una cosa que se nos había ocurrido a Ray y a mí para antes de entrar en la gran performance que propone Fernando, o para cambiar de sección y sección, hacer un poquito como de desengrasante, ¿no? Como de aligerar un poquito. Y esto consiste simplemente, vamos a poner una serie de fotos de artistas, gente relacionada con la cultura, el arte, de su infancia, de su juventud, y tenemos que reconocer quién son. Entonces, la idea es dejar un poquito de tiempo a ver en el chat si la gente va adivinando, no hagáis trampas, no busquéis la imagen directamente en Google, y vamos a ver. Yo creo que Fernando las va a conocer casi todas. Bueno, y a lo mejor más gente pero tendrías que dar alguna pista, Mart. Voy a dar una sí, pista. Por ejemplo, ¿de dónde es esta persona? Artista, la pista que puedo dar es que este es un artista que hemos tratado mucho en el canal. Que hemos tratado mucho. Saber y ganar, tío. En este canal hay de todo, tío. Esto ya es lo que nos faltaba. Os va a sorprender, pero sí. Este es claramente Rayitox. Es Rayitox. Por cierto, Fernando, un día tendrías que analizar mi Instagram y analizar mis obras, que quiero ver cómo me descabechinas. Ahí en directo. Y es que Ray va mucho de que hay que respetar la obra del artista, New Age, todo ese rollo que él lleva, pero a él le encanta que le vapulen. Está claro. No. Bueno, Fernando, tengo ganas de que me vapule, Fernando. Yo creo que los ojos se acercan más a Mar, ¿no? Aquí. No. Parece Dalí, tío. Hablamos de artistas ya. Es un artista consagrado. Un artista de nivel. Este es Rayito. Es Rayitox. Bueno, no, que no soy tan mayor. Esto es una foto de los años de... ¿Qué dice el chat? A ver, es que no veo... Ponle un bigote. El chat dice que Dalí, pero vamos, nada. Que no, que es Rayito. Es por Dalí. Aquí dicen... Dalí, mira, ponen Dalí, sí. Will Smith. Dicen que es Dalí. Es Dalí. Rayitox franciscano... Bueno, ¿quién es? ¿Es Dalí? Dalí. Hostia. Es Dalí. Este soy yo. Sí, este eres tú. Este soy yo de pequeño. Sí. Esta es una foto que me hicieron a mí cuando era pequeño en el Parque Los Pinos en Plasencia. Es mi tía Petra y ese soy yo de pequeño. Pero es que esa imagen es muy fácil. Se me ve por las piernas esas gordezuelas y por el pelo rubicundo. Y esos rizos. Y mira los rizos. Tan característicos. Y la papada, los mofletes. Mira, Marta, ven a verlo. Mira. Ese soy yo de pequeño. Este es Fernando. Ese soy yo de pequeño. Clavado, sí. Soy yo de pequeño. No. ¿Qué dice el chat? Es complicado, este es muy difícil, ¿eh? Dicen que Jeff Koons, No sé. Es Fernando, es Churchill. Francis Bacon. ¿No es Lucian Freud? ¿Es Francis Bacon? Sí. ¿Es Francis Bacon? Sí, muy bien. Pues lo tiene. ¿Francis Bacon? Sí. ¿En serio? Complicado encontrar esta imagen ha sido, ¿eh? Tremendo. Sí, wow. Sí. Pues no se parece, no. Este sí, creo que sé quién es. Este es Haring. Este es el de Kraftwerk. También otro artista que se ha tratado mucho en el canal. ¿No es Kid Haring? Es Kid Haring. Vale. Sí, Kid Haring. Sí, Kid Haring. joder.
A mí me parecía, este sí sé quién es, el que salía ahí por detrás. Ese no sé qué. A ver, espera, ¿quién es? A ver, ¿puedes Ostras, aumentarla? tío. Porque Este es Estoy intentando. este es Adolfo Suárez. No, este es Aaron No sé. Faroqui en un performance en el que se quemó el brazo con un cigarrillo recordando la temperatura del napalm. No, perdón. Este es Aaron Faroqui. Tiene una pinta de político de UCD que vamos, ¿eh? Este es un vídeo De Aaron noticiario regional, tío. Sí. Faroqui. Es un Que te vídeo- va a dar la noticia del nodo. Este es Aaron Faroqui. Aaron Faroqui. Bueno, yo sé quién es, Vale, pero... el resto ¿qué decís? No sé, ¿eh? No, ¿pero es artista o qué? Es un, sí, Es, sí, es- hombre, es un uno de los artista, mejores no, es un performers. artistazo. Es uno el de los mejores marido de performers que hay en Marina España. Abramovich. Yo es el Santiago artista, Sierra. vamos, de los que más España. admiro, de hecho. De España, de A España. mí me recordaba al artista este francés, Yves Klein, que era judoka también. Que hacía las antropomorfias estas. Me recuerda, así. Yves Klein. Frío. No. Yves Klein, sí. Es alguien que yo Pero creo que claro. Marina Abramovic todo lo que sabe lo aprendió de este hombre. De hecho, está relacionado, sí, o sea, bueno, iba a decir, se dedica más, no se dedica tanto a la pintura, pero si se pone, lo haría también bien. Seguro. O sea, no- Bueno, yo creo que es más bien performer. Performance, sí. Bueno, no os rendís, ¿no? Imagino. Antonio López, de joven. Es Fernando Castro. Performer. Ah, Fernando Castro. No me puedo creer. de cuando Este era es más Fernando joven que los Castro. alumnos. No me lo pero, puedo creer. ostras. ¿Pero qué ¿Sabes? edad tienes ahí, Fernando? ¿Sabes que yo pensé que era Fernando Castro y no dije nada porque dije, no más, ¿cómo va a ser, güey? Oye, pero yo lo Los que veo años, es mucho parecido con Ernesto. Uf, ¿No? Yo Ah, lo vi y sí, dije, cierto. ostras, Si le pones Ernesto gafas, Castro. si le pones posible, gafas, sí, sí. sí. Te pones las Solo- gafas y es Ernesto. total. Solo que tienen como Perdona, diferente corte, perdona, ¿no? que no sé Bueno, claro. Este, Sí, sí. este no puede ser caso. Este artista, este es Aaron Faroqui, famoso performer del Napalm, joder, que es que sois unos putos desastres. Primero por una razón, es que este tío, yo le he hecho un libro y además es que hemos tenido relación. Este es Aaron Faroqui haciendo la... Ah, que lo hice en serio. ¿Cómo ¿Qué es? va? ¿Qué va? Sí. Perdón. Que a lo mejor, oye, que me he podido confundir. Que puede Que ser, no, ¿eh? que no, Es fácil que este es encontrar Castro. fotos de- Totalmente en serio. Esta performance es una acción así. No. Sí, O sea, es como tu alter ego, pues. que te voy a contar la historia del personaje. Sí, a ver. Este es un artista alemán que es uno de los grandes padres del cine contemporáneo. Tiene una serie que se dedica a la salida de la fábrica en el cine y este que sale aquí es Aaron Faroqui en una pieza en la que va dando las noticias de la temperatura del napalm. Enciende un cigarrillo y se apaga el cigarrillo sobre el brazo para... Me están entrando ganas de fumar, tío. Y él dice, esta es la temperatura que tiene un cigarrillo cuando se quema. Pero de lo que fumó Castro. No, joder, a ver, gallitos, seamos serios. Busca, pincha y busca. Oye, a ver, empiezo a dudar, ¿eh? Aaron Faroqui, Napalm, y te sale la pieza, el vídeo. Este es el famoso tío que hizo los vídeos. La Bueno, televisión americana. pasemos al siguiente porque Este es este. este es muy fácil. Es muy fácil. Frida Kahlo será. No. Ah, claro, Frida Kahlo, por supuesto. ¡Hostia! ¿Sí? ¡Ostras! Es Frida Sí, Kahlo. Sí. claro que Mira, Frida Kahlo. mirar. El doctor Soriano salió. Sí. Hostia, Mar, vaya cagada, tío. ¿Por? Y yo, pues yo viéndole parecido con Ernesto Castro, tío. Claro, a ver, yo te hice caso. Yo estaba seguro, ¿eh? Te lo prometo. Es que no he podido encontrar una foto de Castro de joven. Es imposible. Mira, aquí estoy yo convirtiendo los pesos chilenos a euros para calcular cuánto llevamos. Te juro, o sea, que no es Castro entonces, ¿no? No, es Aaron Faroqui. Pues te juro que me tiré, no sé el tiempo que estuve intentando, rebuscando en lo más profundo de internet para encontrar una foto de joven de Castro, No, pero imposible. mi hermano Javier tiene fotos mías de joven. Claro, pero el tema es que... El otro día, te pillaba de sorpresa. Javier puso una foto en la que estabais los tres hermanos en un carro, una cosa tremenda. De no sé de qué época sería o de cuándo sería. Pero bueno, que estáis los tres en Plasencia, montados en un carricoche o algo así.
Con 3 años, con 3 años. Con 3 años, sí, sí. El aspecto mío de pequeño era muy parecido al de Francis Bacon, una especie de personaje de niño así todo con la carne gordezuelo, con ese pelo. Yo tuve pelo antes de dejar de ser calvo, el pelo me crece para adentro, pero lo tuve en una época lo juro. Y ese aspecto sí, el aspecto de Francis Bacon que salía ahí es el aspecto mío de pequeño. Pero esa foto, es verdad que en internet solo salen esas fotos tan raras mías de la última época, pero fotos antiguas no salen ni una. No hay ni una. De hecho, fíjate, Castro, nos confundimos antes de esa foto. Le mandé otra a Ray de ECP, de un pintor de la movida madrileña, bueno, de toda la movida. CSP. CSP, perdón. Y pensamos que eras tú. Sí, tenía un aire. Tenía un aire. O sea, ha sido imposible encontrar una foto tuya. Y, hombre, la gracia era que no te lo esperases. Si hubiésemos contactado a alguien, pues a lo mejor te habrías enterado, ¿no? Y la idea era... Pero bueno, no descartamos volver a intentarlo. Lo que sí que encontramos... No, de hecho, a mí me lo ha enviado alguien por Instagram. Es una conferencia de Fernando Castro en calzoncillos. Eso es muy bueno. Sí. Me he quedado ahí de piedra también. Bueno. Fernando Castro en Gallumbos dando una charla súper serio. Esa conferencia te cuento cómo fue. Me invitan a hacer una película que se hacía en Berlín, en Nueva York y en Malpartida de Cáceres sobre Fostel, sobre el gran artista Wolf Fostel. Y entonces la directora era originaria del pueblo de Malpartida de Cáceres y fuimos al museo. Y entonces, estando ahí, de repente me dice, mira, vas a hacer la entrevista en un muro que se llama El fin de Parsifal, que es un muro que él hizo para Dalí. Dalí pensó un telón para el Parsifal de Wagner en el que fueran motocicletas. Él compró motocicletas franquistas de la época de Franco y las colocó una encima de otra. Es una pieza muy potente que está allí. Y entonces me iba a hacer una entrevista y le dije, oye, ¿puedo estar en pelotas? En pelota picada. Y me dijo ya, pero hacía un frío que te mueres. Y me dijo, no, en pelotas no, porque la película no la podremos hacer, como que no se podía hacer. Y le dije, entonces me quedo en calzoncillos. Y me quedé en calzoncillos. Y me iba a quedar descalzo, pero el suelo es de piedra de losa. Joder, y entonces me dio un frío que te muere. Y me quedé, el aspecto es terrible, si habéis visto, en calzoncillos y con unos zapatos italianos, con unos zapatos de esos carísimos. Y entonces estoy con toda la barrigota y además con unos calzoncillos que me quedan un poco grandes, con lo cual se me ven los huevos. Es una cosa muy desagradable. Quiero decir, que nadie lo busque porque es desagradable. Estoy buscándolo ya mismo. Tenemos la foto, Fernando, tenemos la foto. Es desagradable. Y entonces yo y ya me entrevistaba todo seria y yo le iba contestando, hablando de Fluxus, hablando de Fostel, hablando de Joseph Beuys, hablando del otro y de la moto. Y ella, al terminar, me dijo, ¿sabes una cosa? Es el peor rato que he pasado en mi vida. Lo he pasado fatal. Porque en el fondo tener al lado, enfrente a un tío con un aspecto tan repugnante como el mío, así como cruzado de piernas, además, yo cogí un frío ese día que me quedé casi petrificado. Pero a mí me gusta mucho esa cosa de, ¿no habéis tenido, todos hemos tenido el sueño, que es el sueño de que sales a la calle y en calzoncillos? Es un sueño repugnante, en ropa interior o en pelotas. Entonces yo ese sueño le tengo consecuencia que salgo a la calle y me doy cuenta de que he salido con calzoncillos. Es decir, que no he salido con pantalones, he salido descalzo. Y eso a mí me gusta experimentarlo. Yo di una conferencia, que hay un libro por ahí que es mejor, con un pijama, hay un ruido raro, ¿no? Sí, hay alguien que está haciendo un ruido. No sé. Alex, creo que es la Alex, bolsa. ya estamos con el micro. Alex, siempre Alex. Hostia, con el micro ahí. Bueno, pues yo hice una conferencia en pijama, con un pijama de Yves Saint Laurent, y ese pijama, el día sí que me salía de la conferencia en pijama, me sentó fatal. O sea, a mí, por ejemplo, la idea de... ¿Pero que no te quedaba bien o qué era? No, joder, me invitaron a dar una conferencia en un tema absurdo que era reciclar a profesores de instituto. O sea, era darle a profesores de instituto de filosofía una conferencia para animarles. Entonces, yo ¿cómo voy a animar a los profesores de instituto si es imposible animarles? Su desánimo es estructural, es genético. Entonces, dije, la única forma para que se animen es que aparezca un tío hecho un bufón, hecho un desastre. Entonces, me metí en un cuarto pequeño de las escobas, en el cuarto de las escobas. Me puse el pijama, sin calzoncillos, todo roto, un pijama antiguo. Era un pijama de puta madre de Saint Laurent que estaba todo hecho unos zorros. Y entonces salí descalzo y había 300 profesores de filosofía de instituto y cuando me vieron se quedaron petrificados. Porque tú cuando ves a un tío haciendo el ridículo, cuando el tipo va muy aplomado,
la sensación que tiene el público es demoledora, porque te quieres meter bajo una mesa. Entonces yo salí con una fuerza de la hostia, me fui así, como todo derecho, y entonces vi la cara y me vino el bajonazo, porque me sentí yo medio mal, ¿no? Entonces estaba Domingo Sánchez Blanco, que Rafa lo conoce bien, disfrazado de un personaje suyo que se llama Caguán Crista, con unas melenas, con una trompeta oxidada, y habíamos contratado 2 personas para que nos echaran por encima 12 litros de lentejas estofadas. Habían cocinado, entonces con un gran perolo, subieron por una escalera y nos echaron por encima las lentejas. Te lo juro, es una escena apocalíptica. O sea, yo no sé por qué sigue dando conferencias, porque en aquel momento en el que cayeron las lentejas sobre el ordenador, la sensación del público como si el cielo vomitara, ¿no? Una sensación asquerosa. A mí ese momento de estar delante del público, tú haciendo el ridículo, consciente del ridículo que haces, y el público cambiar la relación contigo, porque todo el mundo quiere quedar noble, ¿no? Todo el mundo quiere quedar digno, esa sensación de, joder, el conferenciante sale perfectamente maqueado, el artista llega a la inauguración perfectamente vestido, el canapé está puesto. Ese momento en el que todo el juego cambia y de repente se convierte en algo como lo que hizo Habacuc de la inauguración famosa de los canapés aquellos sudorosos, ¿no? Y malolientes. Eso me parece que también es interesante, es decir, cambiar el chip, cambiar el registro. A mí me gusta. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una tendencia a saltarme las normas de la vergüenza ajena o del pudor. Me parece que muchas veces el pudor y la vergüenza ajena, el miedo al que dirán, el miedo al ridículo, nos frenan, nos frenan. Y nos hacen mucho daño, ¿eh? Hay gente que no avanza y que, porque tienen miedo a que dirán los demás, tienen miedo a lo que pasará, tienen miedo a las convenciones. Yo, por ejemplo, ese tipo de temas es que desde el principio, y mira, en mi casa lo han tenido que aceptar, pero te diré que a veces gente cercana a mí le da un mal rollo porque van conmigo y dicen, ¿ahora qué va a hacer? Es decir, que voy y me da un punto. Por ejemplo, el día que salí a chupar el plensa, a chupar la escultura de plensa, sin zapatos, pues en mi casa a veces echan la llave y quieren que no vuelva a entrar, porque estás mal de la cabeza, pues vete y no vuelvas. Pero bueno, yo creo que esa cosa también, supongo que Lita, tú que llevas 1000 años en esto, esa cosa de, pues mira, la vergüenza ajena es un tema súper machista. Es un tema súper machista, porque siempre la vergüenza ajena marca mucho a las mujeres. Sí. Esa cosa de me avergüenzo de ti, esto no lo deberías hacer. Es decir, el tema de avergonzarse del otro o por el otro es un tema que marca mucho a las mujeres. Estoy completamente contigo. Y sobre todo a una mujer artista. Sí. Que suena, yo jamás quiero estar en ese papel que las mujeres artistas tenemos ese punto de que es muy difícil, que hay una discriminación, pero sí lo es. O sea, yo recuerdo, a mí me encanta ir descalza, entonces yo me quito los zapatos en cuanto puedo. Y recuerdo en Londres que tenía una exposición importantísima y me viene el galerista y me dice, mira que acaban de entrar un par de sheiks muy importantes que son coleccionistas, por favor ven a hablar. Y los zapatos me molestaban tanto que mientras subía para arriba me quité los zapatos y los saludé descalza. Y en vez de estar hablando en mi cara, solamente me estaban mirando los pies. Y el galerista me dice, en un momento, y me dice, Lita, ponte los zapatos, por favor, porque esto les incomoda mucho. Esta fue la primera ya, y yo pensé, pues no me los voy a poner. Le dije, no me voy a poner los zapatos. Porque cuando yo estoy a gusto, y esta es mi exposición, y estoy muy a gusto, me quito los zapatos y ando descalza. Pero allí después, por la noche, le dije a mis hijos, es la primera vez que me he sentido corregida por mi actitud. Si hubiera sido un hombre, se hubiera atrevido a decir que me tenía que poner los zapatos. Y esto es lo que tú dices de lo machista, ¿no? Esto es lo que, este sentimentalismo, esto que tiene que ser tan correcto, que esperamos de la gente, del buen comportamiento. Eso perjudica, como dices tú, perjudica mucho, y lo que también perjudica mucho es dejarse conocer y dejar conocer a la persona que tienes delante. Es muy complicado cuando eres una persona que tienes la tendencia a ser tú misma
y a compartir lo que eres de verdad, es muy complicado encontrarte con esas normas sociales que muchas veces están cargadas de idiotecismo. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, tú fíjate, una de las cosas que a mí me marcó mucho, mi madre, cuando yo vine a la universidad, le gustaba ir a la universidad conmigo, porque ella no había podido estudiar, y entonces cuando venía a Madrid me decía, Fernando, yo quiero ir contigo a la universidad. Y venía conmigo, venía mi madre. Tú fíjate también esa cosa cuando los hijos no quieren que vayas con ellos porque están haciendo mayores, da vergüenza ir con sus padres. Tal. Mi madre se venía conmigo a la universidad. Y entonces se sentaba en clase y se sentaba conmigo, la señora casada, con 4 hijos, turco. Y entonces a ella le encantaba ir a clases de filosofía, a oír hablar de ética, a oír hablar de sociología, de antropología y tal. Y con un gran amigo mío, que luego hemos sido colegas en la universidad durante 30 años, él tenía mucha manía por la puntualidad. Entonces cerraba la puerta y no dejaba entrar. Y entraron a clase, fueron entrando retrasados, con retraso, con demora, entraron varias personas. Todos ellos hombres. Y entró una chica y entonces él con muy mala actitud le dijo, perdona, llegas tarde, quédate fuera. La echó para afuera a ella. Había dejado entrar antes a 4 varones. Y entonces mi madre se levantó la mano y le dijo, perdone, usted ha echado para afuera solo a la chica, a la mujer. Los otros 4 que han llegado los ha permitido entrar, esto estoy hablando en el año 80, los ha dejado entrar tan panchos para adentro. Que no hace tanto, ¿eh? No, y entonces le dice el profesor a mi madre, ¿y usted quién es? Y dijo, yo soy una ciudadana que he venido a la universidad a escuchar, pero usted es un machista. Bueno, le puso pero a caldo, que era una... Y entonces al terminar me dicen los compañeros, qué vergüenza habrás pasado con tu madre. Dije, yo vergüenza. Yo estoy, al oír a mi madre que tomó esa actitud, yo dije, no la he aplaudido porque no tocaba, pero yo... una cosa que aprendí de ella y que la llevo a rajatabla es, yo voy con las personas y yo quiero que la gente que va conmigo actúe como crea que tiene que actuar, dentro siempre de que no sea una cuestión agresiva, pero esta cosa, por ejemplo, de ir todos de correcto, que es una cuestión ahora, y lo que entiende la gente por correcto, ¿no? Que hay que hacer así, que hay que funcionar así, que te dicen, por ejemplo, cuando a mí en el ámbito académico, no, es que tú no, el otro día me lo echaron en cara, es que empleas palabras que no son académicas. ¿Pero por qué las tengo que emplear? Porque tú me digas que hay que emplear esas palabras, debo emplear esas palabras. Y además, al final, es que todo ese tipo de condicionantes, que es que, por ejemplo, en las mujeres, se dice, cuando una mujer tiene una actitud que presenta su trabajo, que impone sus criterios, se dice, es que es una mujer que tiene mucho carácter, ¿no? Y lo dicen, tiene mucho carácter. Pero nunca se dice es un hombre que tiene mucho carácter. Una mujer tendrá carácter o no carácter, pero se enjuicia constantemente, y es una cosa cierta, que no son ni techos de cristal, que son realidades objetivas. Sí, sí, sí. Antes las hablábamos, y es así. Yo, por ejemplo, creo que no hemos metido todavía, no hemos metido dentro de nuestra cabeza la atención a cómo liberarnos de tabúes, de restricciones, de cosas que nos impiden fluir bien. Que nos sobran. Son unos corsets sociales que hemos montado, Fernando, que son tremendos, pero es muy difícil liberarse de ellos, porque con ello va todo una liberación de actitud, de intelectualidad, de responsabilidad. Son corsets tremendos. Yo la cosa más fuerte que siempre me encuentro es que cuando me dicen, bueno, tú eres artista, sí, y me dicen, bueno, pero entonces debes de tener un marido que trabaje. Fíjate. O sea, ¿tú te imaginas? Fíjate. Y le digo, pues no, yo he trabajado siempre, yo nunca he tenido un hombre que me ha mantenido, yo he mantenido a mis hijos, o sea, y se me quedan mirando y me dicen, debes de ser muy difícil para vivir con un hombre, ¿verdad? O sea, tú imagínate, y son gente en el mundo del arte, ¿eh? Que sí. O sea, que espero... Lamentable. No, pero sobre todo, mira, en esa cosa de los roles, ¿no? Como siempre cuando va y a veces invitan a un artista y cuando son los dos artistas, ¿no? Él y ella. Sí. Esto es una cosa que está en la historia del arte contemporáneo. Mira, Nancy Eva Hesse
la artista americana, Eva Hesse tenía, el marido era artista. Ya no sabemos ni cómo se llama, o sea, hemos olvidado el nombre del marido. Ella, cuando empieza con un trabajo muy bueno, pero muy difícil de vender, muy difícil de promover, ella tuvo que soportar todo su arranque, que era la mujer de, como le pasó a Louise Bourgeois, que Louise Bourgeois era la mujer de, pero el artista del que era mujer Louise Bourgeois es un artista que no ha trascendido ni sabemos ya nada de él. Y Eva Hesse empezó a tener que empezar otra cosa que es también muy jodida, que es cuando las mujeres que reciben atención de los hombres por la maldita cortesía, por una cortesía mal entendida también, que es cuando tú te das cuenta que te están dando un sitio, pero un sitio también machista, que es el sitio de la cortesía, de no, las mujeres primero, no, las mujeres aquí, no, las mujeres allá. Y entonces hay que decir una cosa, la cortesía mal enfocada puede ser más desagradable que el machismo más estricto. Nefasta, que llega y también, en ese sentido, las políticas de cuotas, a cierto nivel, también hay que ir más allá de ellas, porque hay un momento en el que dice uno, tú por ejemplo, Lita o Cinta, cuando en su arte vaya avanzando, lo que uno no quiere o lo que uno no querrá es estar incluido en algo como cuota femenina, porque hay un momento en el que dices, joder, querré estar yo porque mi trabajo es interesante, que tenemos que quitar muchos prejuicios, sí, que hay que tener en la cabeza que hay que quitar muchas cosas. Mira, yo por ejemplo, antes que salía el debate, se lo planteaba a Marray, ¿por qué ha habido menos mujeres hoy en los encuentros aquí en el maratón? Yo hace años, mi hija, que vive en Barcelona, mi hija es su tesis, todo su trabajo sobre el feminismo, pues Elena, me invitaron al encuentro EñE sobre cultura que se hace en Madrid en el Círculo de las Artes. Era una mesa redonda y solamente había hombres. Y entonces me dijo mi hija, Fernando, es una vergüenza, papá, no lo hagas. No lo hagas porque vas a una cantidad de mesas redondas, siempre son 4, 5, 6, 8 hombres y no hay mujeres, y yo establecí y lo puse por escrito que no volvería a ir a ninguna mesa redonda que no hubiera una voluntad de paridad, es decir, que no se buscara la paridad. Y yo desde hace años lo hago siempre. Yo monto un número de Revista Occidente y hay 2 artículos de mujeres, 2 artículos de hombres. Monto un encuentro, monto una exposición. Pero me lo he metido en la cabeza como una cuestión regulativa, en el sentido de decir, yo ahora, en esta fase, hasta que vayamos ajustándonos todos, tienes que contar siempre con eso, porque si no la inercia nos lleva a que solo nos acordamos de que hay hombres, porque lo ocupamos todo, y es una cuestión falocrática, lo ocupamos todo, pero sin embargo, si tú dices, mira, cada vez que hago una exposición, voy a poner como un criterio previo, voy a buscar qué mujeres han estado trabajando aquí, y te vas dando cuenta que hay mucha gente, te dicen, es que no hay apenas escultoras, es que no se les ha dado cancha, coño, es que no se ha dado pie a que pudieran exponer, no hay filósofas, es que se invita siempre a hombres, y si se va dando cuenta uno, vas acumulando cada vez más nombres de mujeres interesantes, porque tenemos que llegar a un momento en el que ya no haya que jugar con las paridades, en las que haya exposiciones donde tienes 10 mujeres, 3 hombres, tienes gays, tienes transexuales, tienes gente de todas las opciones, pero además sobre todo en un mundo, hay que decirlo hoy, de verdad, y eso lo puede decir Cinta, que en una época, ella es joven, de poliamor, en una época de relaciones afectivas diferentes, de superación de ciertas cosas, todavía hoy el machismo, la misoginia y la concepción del mundo binaria sigue muy presente. Yo cuando, por ejemplo, hace nada, mira, el debate de la ley trans, que el otro día salían y decían, no, es que las trans lo que quieren es entrar en los váteres de mujeres a masturbarse. Eso salía en la red, lo decían en la red. Yo cuando lo leía decía, qué vergüenza. ¿Cómo es posible? Y luego, por ejemplo, la gente que su hija o su hermana es lesbiana y no lo aceptan en sus casas, no lo aceptan en sus contextos. Esto pasa hoy. Y gente joven que de repente, en contextos, no en grandes ciudades, pero en ciudades pequeñas, tiene que estar armarizada. Hay gente armarizada hoy. Si todavía no te entrevistaban, hoy creo que se han entrevistado mañana a Miguel Bosé. Y Miguel Bosé todavía está armarizado. Y le he visto un trozo de la entrevista que sale mañana que dice que él ha gastado mucho dinero en darle flores y en pagar lujos, y dice, es que gasta mucho gastando y pagando a señoras, como pretendiendo ser un galán. Pero colega, que no eres un galán, tío, que es que no puedes estar armarizado en el siglo XXI con el dinero que tienes y con las posibilidades que has tenido. Por tanto, yo sí creo que hoy, de verdad, hay todavía un lastre, porque a mí, cuando yo veo a la gente homófoba, transfoba, digo, ¿pero qué les lleva a odiar a una persona por su opción sexual?
Yo puedo tener furia contra las personas, por ejemplo, yo soy muy visceral contra el derechismo, contra el fascismo, contra las políticas excluyentes, contra los nacionalismos, contra las actitudes totalizantes. Bien, y yo puedo tener una actitud súper violenta con alguien que sea de Vox o de esas tendencias, ¿vale? Pero a mí una persona que desea a un hombre, a una mujer que es poliamoroso, ¿yo por qué tengo eso? ¿Por qué me causa? Es que yo nunca he pensado, ¿qué es lo que te molesta? A la gente que le molesta eso, ¿qué es lo que le molesta? ¿Qué le importuna? La libertad, les molesta la libertad que tienen los otros para ser y para vivir. Yo no lo entiendo. A mí, por ejemplo, cuando piensas, hay gente que te dice, no, yo es que yo no quería ir allí, y en locales cuando vas, no sé, con amigos y resulta que una noche sales, cuando se salía y te llevan a un local de ambiente gay, te dicen, no, yo allí cómo voy a ir, a ver si me van a meter mano. Pero chavalote, ¿cómo que te van a meter mano? Pero si ni te meterán mano ni te dejarán de meter. Es decir, y esta cuestión sí creo que marca mucho. Bueno, yo no sé, Cinta es la más joven aquí, pero no sé cómo lo viven también a sus edades, pero imagino que a sus edades espero que estén más liberados y que no sea un problema tan gordo como ha sido en otras generaciones. Cinta, aprovecha para meter baza. Sí. Coge el micro, rápido. Coge el micro, Cinta. Rápido, sí. No lo sueltes. Corre. No, que... Tú que estás en pleno campo de batalla con los jóvenes, que eres... ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves tú esto? Yo tengo la suerte de moverme en vínculos donde la gente tiene la mente más abierta, pero cuando iba al científico en mí mismo, en el pueblo donde vivo, pues es bastante vergonzoso porque hay muchas cosas que aún no se aceptan y dices, ¿cómo puede ser? Porque además es lo que dices, que es, o sea, no sé, es el vive y deja vivir, ¿no? En temas tan personales, ¿a ti qué te importa lo que hace el otro o lo que deja de hacer? Si él es feliz, déjale, mientras no te está haciendo ningún daño, ¿no? Por eso es algo que nunca he logrado comprender ni creo que lo entienda nunca, porque... Pero Cinta... Hay una cosa, perdona, Lita, Sí. hay una cosa porque como yo doy clase en un colegio y entonces ahora los chicos a los que doy son bastante jóvenes, la verdad. Uh-huh. Y bueno, de hecho es un colegio religioso, no importa decirlo, pero abiertamente algunos alumnos de jóvenes, 13, 14, 15 años como mucho, tenemos un chico trans en clase, todavía no se puede operar, pero bueno, hasta que no tenga 18 años, claro. Y también tenemos gente que abiertamente es gay o lesbiana. Se lo han dicho a sus compañeros les aceptan perfectamente y hay un buen rollo general en la clase. Así que yo creo que a lo mejor lo que dice Fernando es que es verdad, hay otra forma de verlo, hay otra generación y las cosas se ven de una manera mucho más abierta ahora que como bueno, pues se podían ver, bueno, ya no digo en nuestra época, que era pues yo estudié en un colegio solo con chicos, ¿no? O sea, que quiero decir que a lo mejor se ve desde otra manera y como os digo, o sea, yo doy clase en un colegio religioso y todo es muy abierto, todo el mundo lo sabe allí, no hay ningún problema y se acepta y perfectamente. Y sus propios compañeros, que yo creo que es lo mejor, también lo aceptan. O sea que... Pues yo os voy a contar algo muy bonito que me ha pasado a mí en los últimos 2 años. Mi hijo mayor de repente me dijo, mamá, yo quiero ser transgender, no quiero ser más David, quiero ser Luna. Y fue tan bonito el proceso de verlo, o sea, no se ha operado, pero es Luna, o sea, es nuestra Luna, pero lo que fue tan impresionante es ver cómo todos sus hermanos y su hermana y toda la familia alrededor lo aceptó de una manera tan maravillosa, o sea, nunca fue un punto de, ay, ¿qué está pasando? Todo el mundo dijo, pues oye, qué bien te queda, y es que eres mucho más real de lo que queríamos mucho a David, pero es que esta Luna es maravillosa. Y esto es lo que la gente joven ahora, por fortuna, tienen, ¿no? Que no tienen esos perjuicios sociales, como comentaba Fernando y yo, ¿no? Que esto es maravilloso, Cinta. Porque ellos ya han crecido
han nacido en esta tesitura, pero nosotros, yo una vez se le comentaba a Ray, ¿no? Nosotros hemos ido aprendiendo, porque hemos crecido, hemos nacido en los años 60, yo nací en el 65, ¿no? Mi mejor amigo de la infancia es gay. Y él, de hecho, hoy en día su madre sigue prácticamente sin hablarle, ¿no? Entonces, nosotros hemos crecido en un tipo de educación más estructurada o más arcaica y los que hemos sido abiertos de mente, pues hemos ido aprendiendo y evolucionando. En cambio, ellos como Cinta, pues ya han nacido en un mundo mucho más abierto, ¿no? Y bueno, esa es la diferencia. Cinta, Creo. yo tenía una pregunta para ti que me gustaría mucho saber cómo reacciona la gente. En el momento que dijiste, yo quiero dedicar mi vida al arte, al mundo de las artes, ¿cómo reaccionó la gente a tu alrededor, en el pueblo, tu familia? ¿Y cómo sientes que te trata la gente que no están relacionados con el arte y te ven a ti como artista mujer? O sea, como una artista en proceso. ¿Cómo lo recibes eso? Bueno, por parte de mi familia, cuando decidí dedicarme al arte, digamos, pues fue totalmente aceptado porque tengo la suerte de tener unos padres muy abiertos. Mi padre, de hecho, es artista. Mi madre es psicóloga, pero son súper abiertos y pues no hubo ningún problema. De hecho, ya se avecinaba porque desde muy pequeña siempre he sido muy de crear cosas, muy manetas, muy manitas, sí. Y entonces no, en ese aspecto no hubo problema. Entonces, socialmente, por donde me muevo, digamos, tampoco hubo problema. De hecho, pasó esto, o sea, es una situación diferente, pero el efecto creo que es el mismo. O sea, que fue muy bonito este cambio y me vieron más liberada después de encontrar lo que me gustaba, entonces lo aceptaron rápidamente, o sea, no hubo problemas, por suerte. Sí que a veces reencontrándome con profesores que tuve del científico y así, pues o sea, me siento como que estoy a otro nivel, o sea, no me refiero a que sea superior o inferior, o sea, es como, son dimensiones distintas, ¿no? Entonces, las formas de hablar y la comunicación a veces choca y se crean incomodidades, pero por suerte no creo que me haya encontrado con problemas y si lo he hecho, pues los he sabido conducir, ¿no? Y no me da miedo ser quien soy y normalmente lo que me digan los demás, que desde pequeña he sido bastante rebelde y bastante yo, o sea, sin avergonzarme de quién era y no sé cómo decirlo. Y bueno, que me han dicho de todo y nunca me ha importado y he querido pues seguir adelante con mi carácter y con mis sueños y ese es un buen condimento para resistir el proceso del arte. Agárrate a eso fuerte, sí. Yo estudié telecos, imagínate. Sí. Yo hice bachillerato tecnológico entero y me tuve que comer un año de telecos porque no había aeronáutica en Barcelona. Y lo dejé, claro. Sí. Y nunca te arrepentiste. No, al contrario. No. Es que no veía yo mucho, o sea, no me veía yo trabajando 8 o 10 horas al día como ingeniero de telecomunicaciones. Es muy deprimente. Y no... Pero bueno, yo trabajaba como ilustrador ya desde el instituto, afortunadamente. Mira, tuve esa suerte. Nunca me lo tomé como una profesión hasta que empecé a tener un montón de
de encargos y bueno, de trabajar en prensa y otras cosas. Y entonces progresivamente me fui dando cuenta, ya no solo por el hecho de dejar Telecos, sino por descubrir que el dibujar y el pintar, que es lo que hacía a ratos fuera de lo académico, pues me llenaba más que lo que estaba haciendo, ¿no? Yo estudié arte en varias Entiendo escuelas. porque... Ah, perdón. Que iba a No, decir. digas. No, nada, que también una cosa que también es buena es darse cuenta si realmente, o sea, quiero decir, el estar estudiando arte, uno tiene que ser consciente de si lo que está aprendiendo le está sirviendo también. Yo, por ejemplo, estudié arte en varias escuelas y no acabé, porque acababa bastante mal con los profesores, la verdad. Yo no tuve una relación muy buena con mis profesores, creo, en general, de algunos guardo muy buen recuerdo, pero bueno, esas cosas pueden pasar también. Y de repente tienes que buscarte un poco tú las mañas o ser un poquito más autodidacta o ser un poquito más tal, pues porque a lo mejor a veces el camino por donde te quieren llevar no termina de ir mucho contigo y entonces darse cuenta de eso también está bien. Que te aferres mucho a eso que has dicho antes, de no olvidarte de quién eres, de tus sueños y darte cuenta si realmente ese camino que estás haciendo realmente te está llevando hacia ahí o te está llevando por sitios que no quieres estar. Ya. Pero bueno, eso es ensayo y error, Cita. Eso es Sí. equivocarte, darte cuenta, volver a empezar. Eso es parte del proceso. Es morir y vivir constantemente, Sí, al mismo tiempo. sí. Cinta, ¿tú eres autodidacta o fuiste a las escuelas de Bellas Artes? ¿Quién, yo? Sí. No, fui a la Escuela de Bellas Artes en el Riffeld Academy. Ah. Sí. ¿Y fue buena experiencia o cómo fue? No, pues fue muy interesante experiencia porque yo fui un poco el conejo de pruebas de esta academia. Riffeld en los 80 estaba considerada como una academia pues muy... en Europa era la más digamos, la más contradictoria, o sea, la más moderna, la más revolucionaria. Y al cabo de estar en el primer año, con que yo ya venía con experiencia de dibujo y de pintura, me cogieron y me pusieron en el segundo año. Cuando ya se terminaba casi el segundo año, Riffeld Academy inició un programa que era coger a un par de artistas, estudiantes, y ponerlos fuera de la escuela. Y que los profesores fueran una vez a la semana a hablar con ellos para ver cómo era un experimento para hacer artistas independientes, que aprendieran desde el principio a ser independientes en el trabajo, en las decisiones. Y a mí me escogieron para ser uno del grupo, éramos 8. Escultores, cineastas estaban en esta academia, moda, y lo mío era la pintura. Y la verdad es que desde muy el principio aprendí a trabajar sola, porque mis compañeros venían normalmente por las noches y yo siempre he sido una persona que se va pronto a dormir y se levanta muy temprano. Entonces yo estaba en los estudios vacíos sola y cada tanto, una vez a la semana, pasaban los profesores. La verdad es que fue difícil porque yo venía con una base muy clásica y ellos esperaban de mí pues, que fuera muy abstracta y que me liberara de esa parte clásica. Pero a mí no me convencían los métodos que usaban para convencerme de que el abstracto era eso el camino. Entonces era bastante conflictivo. Pero Lita, qué importante darte cuenta de que esos métodos no van contigo o no te convencen, que no necesariamente son malos métodos, pero que no son métodos que vayan contigo. Por eso le decía a Cinta que es darte cuenta muchas veces de si esos métodos te están sirviendo, es muy importante. Y no hay que asustarse en el arte, sobre todo cuando te estás formando, es mi opinión, no hay que tener miedo de no acabar algo y empezar otra cosa. Exacto. Pero cuando ves que no estás donde tienes que estar. Pero ¿sabes lo que me pasó? Que en el tiempo que yo estaba con ellos en la academia, que me decían, mira, tú tienes muchísimo talento para poder, tus pinceladas son muy
muy, ¿cómo se llama esto? Muy fuertes y muy seguras, o sea, podría ser una pintora abstracta buenísima. Y ahí teníamos el conflicto. Cuando terminé la academia, cuando me dieron el diploma, que me fui, entonces me empezó a interesar la pintura abstracta, pero desde otro punto. Empecé a estudiar lo que nosotros aquí en Holanda le llamamos el cero. Como Minimal Arts, ¿se llama el cero? O sea, el grupo del Schoonhofer, lo que es el arte cero. ¿Cómo lo llamáis ese término en España? ¿Era el grupo cero el que estabais estudiando o el tipo mínima lo que estabais haciendo? El tipo mínima. Eso es lo que me interesó muchísimo. Yo estuve como 3 años solamente estudiando formas geométricas, 4 cubos o 2 cubos, poniéndolos unos así, otros así, otros así. Y en eso, solicité para ir a trabajar con Joseph Beuys y me cogieron para entrar en Düsseldorf. Y justamente cuando iba a hacer el curso con Joseph Beuys falleció. Sí. Entonces volví de vuelta y entonces empecé otra vez con la figuración en la parte abstracta. O sea que es que la enseñanza es muy importante del arte, pero por ejemplo en las grandes escuelas europeas es muy diferente a la enseñanza del arte en las escuelas españolas. Es decir, que por ejemplo, yo he dado clase en varias escuelas de arte europeas y di clase en la Kunstakademie de Düsseldorf porque me contrataron para dar clase de escultura con el catedrático de escultura que sustituyó a Joseph Beuys que es Tony Krag. Entonces, Tony Krag, hombre, y tanto. Entonces yo daba clase con Tony Krag. Y a mí me impresionó mucho, claro, por la mítica Kunstakademie de Düsseldorf. Nosotros teníamos el despacho Joseph Beuys. Entonces vivían ahí, en esa manera que tú conoces, Lita, vivían los alumnos en la escuela. Es decir, había alumnos que vivían en la escuela, quiere decir que vivían tanto tiempo. Y en nuestro estudio, en el estudio de escultura, en el despacho de Joseph Beuys, vivían 2. Habían hecho un altillo, vivían, íbamos por la mañana a desayunar con ellos, comíamos juntos y no los tratábamos como estudiantes de Bellas Artes, sino que eran artistas. O sea, hay un profesor muy famoso, un arquitecto, Alejandro de la Sota, que daba arquitectura, que yo lo tuve, grandísimo arquitecto, muy admirado por Mies van der Rohe, que Alejandro Sota en primero de arquitectura decía: todos ustedes son arquitectos, porque si se han matriculado en arquitectura, quiere decir que son ya arquitectos. Van a hacer la carrera solo para probar qué tipo de arquitectos son. O sea, lo que haremos será demostrar si son arquitectos de una escuela o de otra, pero ustedes, desde el momento en el que deciden que son arquitectos, será que lo van a ser, será que lo son. Y en la Escuela de Artes de la Kunstakademie se entendía que el alumno que llegaba ya era un artista, terminaba como cinta, 18 años, pero era un artista. Lo único que había que hacer era buscar sus potencialidades, desarrollar sus capacidades al máximo, pero trabajar desde el primer momento en su proyecto artístico. Con lo cual nosotros dábamos clases teóricas, dábamos clases prácticas, enseñábamos procedimientos. Había, claro, en la Kunstakademie de Düsseldorf daba clase Kunelis, daba clase los Becher, Benjamin Heffer daban clases de fotografía, estaban grandes artistas. Baselitz también estaba, ¿verdad? Lupers. Bueno, Sí. y entonces, claro, estaba gente potentísima. Pero en la escuela el principio básico era que el alumno estaba en relación con artistas de verdad. Con artistas de verdad. Entonces tú nosotros en las comidas, en las reuniones que teníamos que era vivir con ellos, se les enseñaba también la realidad del arte, la realidad vital y cotidiana del arte. Porque tú, cuando en España vas a la escuela, lo más triste es que hay una serie allí, lo vamos a llamar fósiles, ¿no? de gente del Pleistoceno superior, que son unos cadáveres zombificados, una gente allí. Primero... La mayoría frustrados porque no... Exacto. Y la mayor parte de ellos viven en un limbo académico que, como no han triunfado en ningún campo del arte, pero ni siquiera han empezado a acercarse al nivel básico de la práctica artística, ni galerística, ni profesional de ningún tipo. Con lo cual, ellos viven en una frustración acojonante. Entonces defienden un modelo de arte que no sirve para nada, pero para nada porque lo que nos pueden enseñar, por ejemplo, mira, cuando en Madrid la escuela no era facultad, no era universitaria, sino que era una escuela de artes en la que daban clase
Antonio López, Barjola, Ortiz Echagüe, la vieja escuela, que no iban de profesores universitarios. ¿Qué enseñaban? Enseñaban el viejo oficio. Entonces López enseñaba a pintar a la manera suya, Barjola a la suya, Ortiz Echagüe a la otra. Y la gente aprendía el oficio decimonónico, el oficio académico. Eso era viejuno, pero interesante, porque aprendía la gente algo. Luego ya cuando se hicieron universitarios fue la gran hecatombe, porque primero, una cantidad de gente sin ninguna formación intelectual, punto uno. Luego muy vagos, porque por ejemplo el otro día en un debate que tuvimos, que escuché en León, sobre la Galería Tráfico de Arte, hablaban de la escuela de Salamanca, de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, y decían los alumnos, una cosa cierta es que muchos profesores de Bellas Artes en España no dan clase, no dan ninguna clase. Van allí y los alumnos van pintando, el profesor les deja hacer camino, van haciendo barro, van haciendo qué, y no hay ni siquiera un trabajo a la manera antigua de corrección académica. Por lo tanto, no se aprende ni siquiera lo académico. En Francia hacen una distinción entre los alumnos que van a hacer arte para ser diseñadores, para ser profesores de enseñanza media o básica, y la elección de la carrera de artes, que además yo siempre digo, tiene que ser arte porque la Kunst Academy y todavía en España se llama Beaux-Arts, Bellas Artes, pero es que es Bellas Artes que no es ni decimonónico, ni moderno, ni contemporáneo, es una puta antigüedad. Entonces, por ejemplo, toda la gente que estudió en las escuelas, en España hay un número elevadísimo de gente joven, de la edad de 50, es gente que en el instituto le gustaba dibujar, le gustaba pintar, le gustaba el arte como una idea que todavía es muy difusa, no sabes ni lo que es. Gente que tiene habilidades manuales, que tiene inquietudes, que no quiere ser ni ingeniero, ni notario, ni filósofo, o sea, que no quiere ser ciertas cosas y sabe que no le gustan. Y por impulso familiar o por impulso contextual o porque le ha llamado la imaginación suya fluye hacia allí, deciden hacer Bellas Artes. El primer año caen como moscas, esos chicos ilusionados, esas chicas ilusionadas, caen como moscas. Es decir, si la gente analizara la gran cantidad de deserciones, la deserción masiva de alumnos en primero, se lo haría ver. Porque, joder, la cantidad de gente que cae, ¿por qué caen? Porque a mí me llamó mucho la atención, ya digo, lo de Cinta, que es la ilusión que le veo yo a ella, joven, y como diciendo, quiero sacar de mi cabeza cosas y quiero experimentar en moda, en música, o sea, tu capacidad, tus ganas de hacer cosas. Pero tú lo sabes, el momento más frustrante es si tienes enfrente a 5, a 10, a 7 profesores que son malísimos, que en vez de darte un campo de... que son momias. Claro, que son momias, y en vez de darte un campo de apertura, te lo cierran. Porque la única tarea que tiene que tener uno como profesor es, yo creo, transmitir entusiasmo. Yo cuando me dicen que te quedas clase, tienes que dar clases de animar a la gente, porque ¿para qué le pasa a desanimar? Tú imagínate que, por ejemplo, uno va a clase y lo primero que le dice a alguien es que bueno, que el arte está mal, que es muy difícil exponer, que es muy difícil ser artista, que es muy difícil ser pintor, que es muy difícil vivir de esto. Casi nadie dice que se puede vivir de esto. Nadie dice que es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor. Es un proceso largo, pero que el arte es tan exigente, pero es que te da tanta felicidad, tanta satisfacción, tanto reto, tanta intriga. O sea, yo quiero decir, es una profesión maravillosa. Aún así, aunque nos moramos de hambre, es maravillosa. Pues sí. Vamos a ir ya un poco cerrando el debate, que me gustaría, no un segundo, dejarme ahora a mí que haga un poco de manager aquí, de un poco de capo, va. A ver, lo primero. Ray, nos quedaron 3 imágenes y la última era muy interesante. Vale, va, pues pon las 3 imágenes. Rápido. Y mientras pones las 3 imágenes, solamente esto había que ponerlo. Niña, ¿quién puede ser? Un segundo. Sí. Esto había que ponerlo. Esto había que verlo. Hay que decir que no se le ve ningún huevo. O sea que ahí Fernando nos la ha colado. ¿Estás tú compartiendo? Pensaba que estaba compartiendo yo. No. Vale, okay. Tú también la habías encontrado. Sí, yo había dado a compartir. Me la han enviado por Instagram ahora mismo. Bueno, vale. Esa una. Y ahora vamos a por las fotos. Venga, vamos a animar. Vamos a subir un poco la energía. Pasamos de Fernando el rap anterior a esta dulce niñita. Que venga, vaya brusco. Es brusco el cambio, ¿eh? Esa es Lita de pequeña. No. Yo veo por ahí una araña, una flor en forma de araña. ¿No será Luis Bouchard? Marina Abramovic. Marina Abramovic. No me digas. Wow.
Pues mira que ha cambiado, ¿eh? Pues sí, ¿eh? No se le reconoce, ¿eh? No se reconoce nada. Aunque se sigue... ¡Ostras! A ver, Fernando, Parece Rafael. Este es Rafa, mira qué look. Mira qué look. O sea, ¿quién puede negar ahora que me gustaba el grunge a mí? Venga. no, que no, diga. o sea, eres ¿Quién Kurt se atreve? Cobain, es pero moreno, tío. totalmente- Sí, 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 sí. O sea, Sí, hombre, ¿o Bien, quién no pues. ha tenido un momento Pablo Iglesias en su vida? Pues ya Zulay, está, es ¿no? Zulay. Yo creo que es Oye, Zulay. pero se te ve guapo, Rafa, que estás Es muy lo bien. que hombre. hay, se me ve poniendo joven. mirada es lo que- intensa, es lo que- mirada de... Puedo leerte el pensamiento. Y esta- ¿El qué? ¿El qué? Mirada de puedo leerte el pensamiento. Sí, un poco, ¿eh? Tiene Parece un pinta- anuncio de Máximo Duty o no sé. Así Tiene como... pinta, esta es una foto para analizarla, la anterior. Tiene pinta de, ponla, de detenido en el corredor de la muerte. Qué Estaría cabroncete, rapado, Fernando, estaría tío. rapado. Piensa, tú ves a este por la calle y es un tío que puede cometer un magnicidio. Pues yo era un tío muy interesante, Fernando. No, hombre, no. No. Es un desclasado social. Es un tío de los pantanos de Iowa. Es un tío muy peligroso. Mira, al principio de este maratón veíamos a Robert Crumb y, sinceramente, si tuviéramos que poner un físico de Robert Crumb español, tiene un aire, ¿no? Bueno, y la camisa, por favor, la camisa es una De camisa. caramelo, oye, una marca ya, bueno, ha fenecido la marca, pero es buena. Sí. Que sí, que está todo muy bien, ¿no, Rafa? Que está todo perfecto. Venga, va. No, que es la camisa de la penitenciaría de Houston. Es una camisa de preso. Mira, de verdad, tú te encuentras con este tío por la calle, te cambias de acera porque tiene una pinta peligroso. Mira, porque va como de qué bueno soy. Y lleva una camisa como. Mira, la camisa es 2 tallas más grande que el cuerpo que hay debajo. Y es como. Tiene una pinta de. Este tío puede ser de las milicias de los bosques de Wisconsin. Tiene una imaginación este hombre que es que cuando empieza a desbarrar ya no hay quien lo pare, ¿eh? Venga, va, otra. Bueno, yo le quiero mucho a Fernando. Pasa una cosa, Yo también, espera, yo que también. no Venga, sé va. qué ha pasado, que ahora, espera, ahora un momento, que Se de crió en repente Canadá. Yo creo que este se crió en Canadá. se ha quedado, o sea, ha sido tan alucinante el ver a Borrego que, espera un momento, que no me deja compartir ahora. Queda una nada más, pero es que Venga, esta merece la pena. Un momento. A ver, esta es muy especial. Ostras. Hostia, no sé. A ver, déjame pensar. Acércala. A ver, aquí con O sea, estos no sé, pero cuadros. yo por el perro diría... Es un artista que Es también... alguien de la nobleza, ¿no? Sí, es un artista que también hemos tratado en este canal. Yo sé quién es. Es Dimo. Es Dimo. Por cierto, Dimo no ha venido al final. Yo creo que ha visto que no teníamos ningún tema claro. Ha dicho, ¿esto es un cachondeo o no? Mira, los cuadros. Los cuadros no dicen mucho, ¿eh? Los cuadros, pues sí, pues de Dimo, sí, podrían ser. Son de Dimo. Una cara de mala leche que tiene. Sí. Una cara de mala leche. Parece que. Bueno, y el perro. Baja el perro, que el perro nos da una. Sí, el perro es la clave. El perro es la clave. Es un perrazo, ¿eh? Oye, perdonad, pero al perro se le ve algo abajo, ¿no? Se ve, nota como algo rosado. Tiene un poco de pintalabio. Pues ya no monetiza, Ray. Ya este vídeo ya no monetiza con el perro. Bueno. Bueno, pues si ya no monetiza, ya lo hacemos bien, ¿no? O sea, sí, venga, dale ahí un primer plano. Venga, Mar, dale caña. Bueno, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Estaba contento el perro, yo no sé, pero... Claro, ahora entiendo lo de la lengua también. Bueno, no sé, ¿eh? No Fernando, sé. ¿tú lo sabes? Lo mismo es Lita, ¿eh? No sé. Es Lita, podría ser. Es Lita. Soy yo. Sí, señor, claro. Aparte, yo tenía una mala leche allí porque mi madre se empeñó en que tenía que exponer los cuadros en el ayuntamiento, en el Masnou, y yo estaba ese día que echaba humos porque no me gustaba para nada exponer los cuadros y mi madre pues se empeñó que se tenían que poner porque quería hacer ¿cómo se llama esto? Una subasta para la casa de ancianos del Masnou. Y yo no quería desprenderme de mis cuadros. Y me acuerdo que esta foto precisamente me la hizo ella, que me dijo, mira, nena, mírame, que te faré la futeta. Y yo estaba de muy mal humor allí. Tenía 16 años. Pero pon la foto que los cuadros son muy serios.
Voy. Fernando, voy. No sea malo, Fernando, va. No, que habéis quedado muy bien, hombre. No lo estropees. Que la cosa estaba bonita, tío. No lo estropees, no destrocemos Fernando. una bonita amistad. No, pero hay que reconocer que la escena, eso me gusta, la escena del cuchillo que le está a punto de penetrar en el pelo a Lita, ese cuchillo que está ahí, hay que reconocerlo. Mira, el género, uno de los grandes géneros, de los géneros más chulos, es la naturaleza muerta. Y hay que reconocer una cosa, en el cuadro de Lita, las cebollas están que se caen para abajo, o sea, las cebollas van para el suelo. Y luego, la paloma es lo más extraño que se ha pintado en la historia de la pintura. Es una paloma que le ha dado un infarto, o sea, se ha infartado. La paloma le ha dado un infarto. O sea, este cuadro, no hay nada. Mira, los limones son pornográficos. O sea, el perro está excitado, pero porque ha visto 2 limones. Los limones, focaliza los limones. Son un par de cojones. O sea, es Un par de cojones. Oye, la verdad que van bastante a juego con lo que hay arriba, ¿no? No, pero por ejemplo, fíjate, pero mira la paloma. La paloma ha quedado disecada. Le da el ictus, ¿no? Esa paloma ha visto a Rajoy y le ha dado un patatús. Pero mira, la paloma es un guiño a Picasso, pero en clave antipicasiana. Y luego, la cortina que ha pintado, la cortina tiene 2 cojones y un palo. Porque Es de la Venus del espejo, de verdad. Es igual. Si supieras lo orgullosa que yo estaba de mi cortinita. ¿Qué edad tenías, Lita, en este? ¿Qué edad tenías? Este lo pinté cuando tenía 15, los puse cuando tenía 16. No, pero escúchame. Tenías 16 años aquí en la foto, ¿no? Sí. O sea que yo el talento, aquí se ve que el talento me lo he tenido que ganar a pulso, ¿eh? A pulso, con muchos años de ejercicio, ¿eh? Porque... Te digo una cosa, la escena de la paloma disecada ahí con el cuchillo... En la cabeza. La cabeza. No, pero sobre todo la escena que dices... Es como gore, o sea, es una escena de un siniestro que flipa. Y luego lo que más me gusta es el sistema para colgar los cuadros. Sí. Tira para atrás. Qué cruel, Fernando. Mira. Este se le ocurrió a mi madre porque le dijeron, sí señora, la niña puedes poner, pero no se pueden poner ningún clavo. Y yo le decía, mamá, vámonos de aquí que no podemos colgar los cuadros. Y yo estaba contentísima, pero pensaba, no nos dejan poner cuadros, así que nos largamos. Me dice mi madre, no te preocupes, niña, que ya he enviado a alguien a la mercería a que traiga unas cuerdas. Y luego hay que reconocer que todo, eso sí, el número del cuadro para la lista de venta de obras es el número que va encajado con el marco. Y luego hay que reconocer una cosa, Lita, hay que tener siempre categoría. Son unos marcos de categoría. Los marcos de pan de oro son cojonudos. O sea, cuando vas a una exposición y luego tú, aunque estés con cara de enfado en esa especie de mirada al sesgo, hay que reconocer, abre un poco el plano, Mart, la relación que hay entre tu traje y el alicatado de baldosas. Es hipnótico, o sea, es como aquellos libros del ojo mágico que podías ver. Es un fractal. No, y esto como para ti, porque hay un elemento que es tira para afuera, abre el plano, abre más. Voy. Abre. Ahí, tiene metido por detrás del vestido un pedestal. Hostia, es verdad. Él entra por detrás de la falda. Y eso hay que reconocer que es como que ella está pedestalizada por dentro, como que hace la falda, el vestido por dentro y lleva un pedestal por dentro. Fernando, ¿tú eres tarotista? ¿Tiras el tarot? Porque esto es tu lectura, me parece. La pitonisa Lola. Muy cercana a... Tiene algo. Y luego el perro ha venido como a decir, yo también, el perro es ciego, como se puede apreciar, porque el perro no tiene ojos. Nació sin ojos, es un perro ciego, pero hay que reconocer. Y luego el tipo de alicatado castellano, como de la época del Cid Campeador, también es interesante. Todo es de un decadente que flipas. Y luego lleva unas botas como de Pocahontas. Mira las botas. Mira las botas. Las botas son muy interesantes. Las botas. Ahí. Mira qué fuerte. Son las mismas botas que uso todavía, ¿eh? Mirad, o sea, que no os hago broma, ¿eh? Mirad, estas son las mismas botas. Coño, hostia. Dios mío. Oye, pues sí que aguanta, ¿no? Qué guay. Muy bueno. Qué bueno. El cuadro es... pero el cuadro de la paloma y las cebollas que se vienen para abajo, hay que reconocer que el cuadro está... Bueno, hay que reconocer que Fernando, desde luego, a observador no le gana a nadie, ¿eh? O sea, el tío...
No se le escapa un Lo ve detalle. todo, lo ve todo. Sí, lo ve todo. Y rapidísimo. Es Sauron. Venga, ¿quién más? ¿Quién No, más? ya está. ¿Ya se ha está? acabado Vale. el Rayitos, el juego. tema musical. Ha estado bien, ¿no? Sí, está muy bien. No, mirad, yo lo que os iba a decir, si os parece, como final, voy a hacer lo que queda de sorteo. Oye, una cosa, Sí. estoy muy curiosa. Esta foto no la habéis podido sacar del internet, porque esto no puede estar en No. internet. Esto me lo ha enviado, no sé si Virginia, me parece, o... ¿Y quién se la ha Virginia. pasado a Virginia? Mi hija Marta, ¿verdad? Ahí yo ahí ya no me meto. Eso luego sacas el cuchillo y empiezas a... Sí. Con Castro no hemos Oye, tenido pero la que... suerte. Con Oye, Castro no ha Elita, habido suerte, pero... que está bien, que Tenemos es fuentes. una foto simpática, ¿no? Hombre, y No, tanto, no creo que sea nada es una malo, ¿verdad? broma. Que luego no vayas a matar a nadie. No, no, pero en broma. Vale, mirad, son las 10:11. Entonces, yo lo que he pensado, si os parece, a mí me gustaría despedirme con mucho amor y con mucha gratitud de todos los que estáis aquí, excepto de Cinta. Y me gustaría invitar a Cinta a que toque una canción mientras yo acabo de meter todas las personas que habéis participado en el sorteo. A nivel de cantidad tengo 219,83, pero habría que añadir $10, 10 euros, 9,99 dólares de Jori, que ha sido de ahora, y los 100 pesos mexicanos de Yadira, creo. O sea que no sé, serán unos 240, 250 euros. No hemos llegado a los 500 euros, pero no pasa nada. No pasa nada, porque lo bueno es que eso significa que yo voy a poder hacer mi proyecto de libro, que es un cómic, que va a estar genial, un proyecto autobiográfico. Oye, ¿qué pasa, Mar? ¿Por qué me miras con esa cara, tío? No. Ah, vale. Yo creo que esa era la intención inicial, di la verdad. Yo creo que había mirad, había una parte que decía... ¿Sí o no? A ver, os voy a hablar... Que no llegue, ¿no? Sí, o sea, era el punto de decir, si llego a 500 y se sobrepasa por mucho, bien, pero si llega a 500 raspado y tengo que decirle a alguien que transcriba 52 entrevistas, que habrán ahí tropocientas horas que hay que transcribir a puño y letra, ¿sabes? Ahí, venga, pam. Aunque lo hagas con el Google Translator, eso son horas y horas y horas y horas de curro. Con 500 euros... Yo no sé, yo no conozco a mucha gente que estuviera dispuesta a hacer eso y luego habría que contar diseño, ¿sabes? El diseño, maquetación y todo el rollo. Mientras que lo otro, lo puedo hacer yo, preparo el trabajo, me lo tomo como es un trabajo que me han encargado a mí, lo preparo y espero que en menos de, yo qué sé, 2-3 semanas, pongamos un mes por si acaso, pueda tener ya más o menos la publicación lista para que esté en... pues eso, que esté, pues no lo sé cómo lo haré, por Amazon o alguna manera que la gente se lo pueda descargar. Sabes, a Fernando no le gusta mucho, pero con Amazon es fácil, yo te ayudo, ya sabes. Vale, pues si me echas un cable, fantástico, y ya está. Entonces, bueno, si queréis mirar, voy a hacer lo del sorteo ahora, ya que estáis aquí. Vale, enseño aquí la lista de todo el mundo que ha ido participando. Vale, los meto aquí en el de este. Vamos a poner un poco de música. Mientras haces el sorteo, ¿no nos iba a tocar una canción Cinta o...? Sí, pero bueno, yo pensaba como que acabara ella y yo me voy, que se quede ella solo, y de repente fundido en negro, con ella cantando. Bueno, cantando o tocando, lo que sea, no sé. Maravilloso. Oye, ¿Vale? ¿Os parece bien? Me parece que quedará muy poético. Mientras tú metes los nombres ahí. Sí. Ray, algo que sí es interesante o importante decir es que todo esto se hace porque tú tienes la capacidad de convocar a la gente y tú tienes esa actitud tuya de ser aglutinador y mucha gente que nos estamos tratando a través de tu canal no nos hemos visto nunca físicamente, es más, no nos hemos encontrado jamás en persona, lo cual es, tenemos que algún día que hacerlo, ¿verdad? Conocernos y poder tomarnos un café, como decía Lita y tal, pero yo no he visto nunca, no he estado nunca con Mart, no he estado nunca con ninguno de vosotros, con Alex, o sea, con Rafael sí que somos amigos hace años, pero con los demás nunca. Y esta cosa de, en tiempo de pandemia, que llevas ya bastante tiempo, más de un año, dale que te pego, convocando artistas, llamando artistas, haciendo que ellos aparezcan, dándoles cancha,
manteniendo ahí la situación, haciendo esto, queriendo incluso ahora hacer lo de la transcripción del libro. Yo cuando te veía y pensaba 500 euros me parecía demasiado poco dinero y demasiado Es que es muy poco dinero, me he quedado muy corto, pero fíjate, hemos llegado a 250 más o menos. Habría llegado por los pelos. Y luego. Pero te diré una cosa, he visto el comentario insistente de alguien que repite que ha sido todo muy aburrido, que ha sido muy aburrido, que ha sido muy aburrido, y Dimo no paraba de decirlo, que aburrido ha sido, esto ha sido muy aburrido, esto ha sido muy aburrido. Y él ha intervenido, pero hay que decir una cosa, también tenemos que escapar de la dictadura de la diversión frente a un aburrimiento que es muy subjetivo, porque para mí no ha sido para nada aburrido. Es decir, yo he sentido muchos momentos en lo que estaba escuchando y si a uno le parece aburrido, pues tiene otras opciones para poner la tele y para seguir otros canales y ver otras cosas, pero yo creo que tú buscas hacer de tu canal algo entretenido sin tener que buscar la diversión del chiste puro y continuo, es decir, sino distintos climas, ¿no? Pero vamos, yo siempre te quiero decir, Ray, muy agradecido a que nos invites, a que nos convoques y a que hagan las cosas. Creo que también hoy dar pie a que estuviera Lita, a que estuviera, que yo no esperaba que nos encontráramos y pudiéramos charlar, a que estuviera Cinta, a que estuviéramos los que hemos coincidido, pues por mí lo doy por bienvenido. Es decir, que me parece que si esto nos parece aburrido, para mí es lo más entretenido que puede suceder. Charlar amistosamente con la gente, pasar un rato, hablar. ¿Qué podíamos hacer mejor en este sábado que estar aquí? Pues estamos porque nos apetece, ¿no? Y a la gente que nos ha seguido, que ha habido momentos como ahora, que estáis ahí más de 300, sí quiero decir a los que veo ahora, a Carmen Bordes, a Alki88, a René, a Luis Cabrera. Bueno, para este cumpleaños. ¡Hombre! ¡Felicidades! Muchas gracias, merci. Cantamos un poco. Cumpleaños. Feliz. Cumpleaños. Enseña la tarta, Ray. Muchas gracias. Qué guay. No me lo esperaba esto, merci. Oye, No puedo tirarte de las orejas. Mira, Ray. de la pasticería Mir, una de las mejores de Arbusias, que lo sabe aquí. Acércalo más a la cámara. Para Sí, que se me va a caer encima del teclado, ya verás luego. A ver, espera. A ver si se ve. Será la performance de Fernando con las lentejas. Felicidades, ¡Qué Rayito. guay! Qué bueno. ¡Muchas gracias! Bueno, ahora luego repartiré besos y abrazos por aquí, ¿eh? Muchísimas Qué guay. gracias. Vale, Udesho ahora aquí. Qué guay. Mañana nos lo comemos. Mañana nos lo comemos, mañana hacemos una fiesta, porque hoy es el cumpleaños de este señor barbudo con el pelo largo que hay por ¿también? aquí. De Abel, Signimius. Hoy es su cumpleaños, él cumple los años un día antes que yo. O sea, él el 10 y yo el 11. Años feliz. Cumpleaños feliz. No coincide Oye, ninguno, ¿eh? menos mal que no hemos Magia. hecho lo de que quería hacer Fernando de la música entre todos. Por aquí no hay ni uno que dé una nota en su sitio, ¿eh? Y uno. Ni uno. No, sí, en serio que mañana nos lo que hemos quedado, ¿no? No sé Sí, si a la sí, tarde sí. o al mediodía. Sí, mañana hacemos algo. Hacemos Hay guay. una cosa que decía Fernando y que yo creo que es verdad y que es importante, y es que yo lo voy a decir también sinceramente, en unos momentos difíciles, cuando todos estábamos ahí confinados, no podíamos salir de casa, estábamos encerrados todo el tiempo, y en ese momento nosotros teníamos nuestros debates, ¿sabéis? Con el doctor Soriano y con Fernando y con Rayitos, y estuvimos, yo creo que 2 meses seguidos haciendo debates todos los jueves o todos los viernes, y oye, al final todo ese tipo de cosas también tenías una motivación para poder hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo charlar de cosas que nos gustaban y aprender. Yo he aprendido muchísimo también en los debates, los unos de los otros, y digo que es un momento difícil en el cual a lo mejor cuando no podías salir, cuando no podías tener relación social, cuando no tenías, pues no sé, podías hablar con los amigos por teléfono, mirarlos ahí en el FaceTime y cosas así, ¿no? Pero bueno, tener esta motivación a lo mejor todas las semanas de tener que hacer, no solo para tu canal, sino también para nuestros debates, pues yo debo decir que para mí fue muy importante y me ayudó muchísimo, la verdad.
Y bueno, pues la amistad que tengo ahora con todos vosotros, aunque como dice Fernando, en muchos casos pues no hemos estado juntos ni demás, hoy hablaba con Alex y le decía que tengo unas ganas locas de ir a Madrid. Es que yo llevo más de un año sin poder ir a Yo Madrid y estoy a también. 2 horas en coche, o sea, es una cosa que voy y vengo en el día. Y entonces le decía, oye, pues venga, oye, a ver si podíamos ir a Madrid, tomarnos una cerveza, llamar a Fernando y quedar, y yo qué sé, y estar por lo menos juntos. Es que acabemos esta pesadilla. Yo ya estoy Eh, vacunado, ¿eh? Con AstraZeneca. Cierto, tengo ¿Sabes? una ¿Sabes? vacuna, no sé qué pasará con la segunda, pero bueno, una tengo puesta ya. Pero ¿Sabes Soriano, bueno, también no, lo es que... verdad que todo eso, a mí, por ejemplo, personalmente, para mi vida personal y mi estabilidad personal, me ha ayudado mucho y todos vosotros me habéis ayudado mucho y yo lo quiero agradecer aquí, la verdad. gracias a ti también, Rafa, que es un cielo, tío. Soriano, ¿que querías comentar algo? Sí, 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 quiero decir que estoy viendo los comentarios del chat que están fastidiando continuamente de que estoy... Mm, Y yo quisiera sugerir a la gente que está aquí criticando y así, que a veces hay que quedarse callado y escuchar a los que saben, ¿sabes? O sea, mm. es la primera vez que yo escucho hablar a Lita en vivo, es la primera vez que la veo interactuar con Castro, y de repente, y esto debería saberlo cualquiera que siga mi canal, me gusta escuchar más que hablar, o sea, no tengo por qué ser protagonista todo el tiempo, pero tampoco tengo que estar participando cuando estoy aprendiendo algo. Cuando estoy aprendiendo algo, me gusta quedarme callado, me gusta escuchar a Castro, a Lita, a Cinta, y escuchar como posturas, o sea, que también eso de, oh, es que esa cara, bueno, cuando yo estoy aprendiendo algo, me gusta reflexionar lo que estoy escuchando. Y por ahí creo que mucha Muy gente bien, tío. Mm. de callarse la boca un poquito y escuchar más antes de estar opinando así con esta verborrea, porque la verdad creo que hoy era un día para mí, al menos, para aprender más que para hablar. Y a lo mejor, y es que también me dicen, es que esa cara, güey, lamento decirte que es la cara que tengo, o sea, no puedo Eres guapísimo, Soriano. Yo más también te No te encuentro preocupes. entusiasmado. guapísimo. Y lo que yo quiero decir es que hoy estoy aprendiendo mucho, o sea, no estoy del mejor humor, también es cierto eso, no estoy muy feliz, pero tampoco estoy de mal humor ni nada, estoy aprendiendo, estoy escuchando con mucho interés a Lita, estoy escuchando con mucho interés a Fernando, estoy escuchando con mucha ilusión a Cinta, llenándome de esperanza por esta gente que viene y que no siempre hay que ser protagonista. A veces, era lo que te decía cuando empezamos, pues hay que moverse con un poquito de humildad y escuchar Humildad, qué más, bonito, qué bonito. escuchar un poquito más. Y hoy me siento afortunado de estar en la mesa escuchando lo que dicen y no tanto con ganas de venir aquí a polemizar y así, o sea, no soy así, yo soy alguien que aprende todo el tiempo, como ese grabado que está Fernando cada cierto tiempo de Goya, ¿no? Todavía aprendo, y pues, ¿cómo no vamos a aprender? ¿No? ¿Cómo no vamos a aprender de la gente tan joven como Cinta? ¿Cómo no vamos a aprender? Pues, hay una cosa que sí quisiera mencionar, que dice Elita esto de su biografía y que era la mejor cotizada, y si lo es, y si es la que gana más en la pintura en España, ¿por qué carajo no, cabrón? ¿Por qué me voy a sentir avergonzado de ser el que vende más caro? O sea, ¿por qué sentirnos avergonzados de ser artistas? Yo creo que esa cosa hay que cambiarla. Somos lo que somos por elección y porque queremos, y quiero yo decirle a esta compañera Cinta y a todos los que mandaron videos que les valga nada, que sigan peleando, que sigan aprendiendo, que sigan haciendo arte, y lo que vaya a pasar va a pasar. Y tampoco hay que morirse de hambre para ser artista y tampoco hay que avergonzarse de ganar bien. Creo que este tipo de cosas que organizas tú dan muestra de que estamos aquí y que podemos no llevarnos bien, pero que estamos hermanados a través del tiempo y el espacio y lo continental. Y que no solo eres feliz haciendo arte, como dice Lita, también encuentras grandes hermanos, grandes hermanas que te También. dicen, güey, vale la pena esto. Y entonces no tenía mucho que decir, estaba aprendiendo, estoy bien, pero hay que seguir aprendiendo de los que saben cada día de la vida, creo yo. Y creo que agradezco mucho la oportunidad, te felicito
personalmente por tu cumpleaños. Qué bueno que existe Rayitox. Qué bueno que existe tu canal. Wow. Wow, Yo es sí, que no pues tengo mira, palabras. Yo muchas wow. veces cuando te... A mí lo único que hago es emocionarme, tío. Yo no hablo con mucha gente en el Sí. pueblo y él lo sabe que con el que tengo tema de conversación realmente es con él, con la mayoría de la gente, pues no, pero con él siempre, tema de conversación siempre tenemos. Con el resto, pues no sé de qué hablar, pero con Rayitox sí, claro. Pues, Bueno, wow, yo, me Ray, deja déjame muy buen que... sabor de boca, Yo ¿eh? me Todo quiero esto despedir, Vale, que ha dicho vale. el Soriano. Lita, Sí, perdona. sí. que me quiero despedir de vosotros y deciros que pensaba, bueno, voy a estar muy cortito, voy a estar 20 minutos porque he estado enferma todo el día, pero os voy a decir que después de estar con vosotros, como que se me ha ido todas las cajejas. O sea, me encuentro perfecta y es por vuestra energía, por vuestro saber, por vuestra humildad, por vuestro compañerismo. Lo que he disfrutado hoy es, yo no os conozco, no os conocía y tengo la sensación de que he estado entre amigos y eso pues no pasa muchas veces. Qué bien, Os mando un beso enorme a muy bien. todos los que estamos aquí y a todos los que están escuchando y ojalá que pase muchas veces esto. Ojalá que tengamos muchas veces la oportunidad, gente, para reunirnos, para hablar, para transmitirnos y sobre todo para enseñarnos los unos a los otros que todos somos iguales y en excelencia, todos lo mismo. Un Pues beso un muy grande. gustazo. Siempre bienvenida, Alita. Gracias, ¿eh? Gracias a ti por pasarte. Adiós, cielos. Adiós. Nada, Ray, yo muy cortito, tío. Yo Sí. simplemente, ¿qué te voy a decir? Sabes que somos Hostia, es que amigos. está el listón muy alto, ¿eh? A Sí, nivel lo sé, lo ahora... sé. No pretendo. Sí, Sabes que sí, somos sí. amigos de hace muchos años, nos conocemos, hemos pasado muchas cosas. Yo agradecerte el haberme sacado de mi zona de confort del dibujo, que ya sabes que soy un animal de dibujo, que no me sacas de ahí, soy muy monotemático, y que me obligaras y me empujaras un poco a esto, a exponerme así, a ver incluso cómo me equivoco al hablar y que eso me da mucha rabia y tal y cual. Eso pues te lo agradezco mucho. Me has abierto ahí un campo y me has abierto ahí unas posibilidades muy bonitas, ¿no? Y un feedback que recibo con la gente que nunca había vivido con el dibujo, que está siendo muy guay. Entonces, por ese lado, pues, tío, gracias por Gracias a ti, Mar, ese tío. empujón. Bueno, estamos aquí todos muy... Sí, estamos en el momento ñoño. Estamos en un momento ñoño a saco, pero... Fernando, di algo, venga, Venga, mete aquí Fernando, suelta alguna, zapatilla y tío. pon un poco de... No, No, que también que es, mira, hay, como decía Rafael, cosas que han pasado durante la pandemia que nos han dado buen rollo y que nos han dado buena energía y buena vibración. Eh, Poder conseguir sintonía y poder conseguir conversar y tener cosas que nos acercan y cosas que nos distancian, cosas con las que podemos estar en desacuerdo y de acuerdo, elementos que nos permiten polemizar, pero también respetarnos, no es nada fácil. Es decir, que en el caso de algunos, ¿no? Como es el caso de Marty, Ray, o también tú que eres vecino suyo, ¿no? Y que os veis y que charláis juntos, ¿no? Es decir, algunos os conocíais, pero conseguir esa situación de crear, que es lo que a veces un canal de YouTube consigue, una comunidad de gente que puede tratarse de una forma distendida, con afecto. Es decir, porque yo le he cogido un cariño enorme a Ray, pero también a Francisco. Es decir, estoy deseando que exista la posibilidad de poder coger un avión a México y encontrarnos. Él lo sabe también, que el día que venga a Madrid no le dejaré que llegue a Madrid sin ser atendido por mí. Es decir, que él sabe que cuando venga a España va a tener ahí a sus amigos que estaremos deseando darle acogida. Es decir, que eso lo sabe él. Pero es que yo creo que se ha creado una sensación de gente a la que te da muy buen rollo verlos. Es decir, que hay otra gente a la que te da, que no te apetece mucho, que lo ves un poco como inercia académica, ahora me voy a ver otra vez con este, me voy a ver con el otro, pero hay gente, lo sabemos, que te apetece verlos. A mí hay gente que voy a hacer por la ciudad y me da buen rollo verlos, a lo mejor verlos por la acera contraria. Y oye, ¿cómo estás, Cham? O saludarlos tomando un café. Eso ya no existe. Y ahora yo creo que esta situación un poco del convento, del salón este que hemos dicho, del convento de Ray, de llegar y que haya un ambiente donde
se puede decir las cosas y disfrutar y hablar de arte, es una anomalía y es un placer hacerlo. Yo cuando veo a Rafael que está todo el rato leyendo, todo el rato con una pasión cultural enorme, que le ves ahí libros, comentarios, lecciones, es decir, creo que a mí me da un enorme motivo para la esperanza. Y hoy que hemos visto ya al doctor Soriano, que tiene por detrás un fondo de un papel pintado, que es ya como el momento absolutamente ya épico, ¿no? Como que tienes ahí, estoy viéndote un papel pintado como... ¿ah? Rembrandt, ¿no? Rembrandt, sí. Ahí está. Bueno, una noticia para ti, Soriano. El lunes voy a ver en directo el Caravaggio. El que acaba de aparecer. Voy. Me han pedido que acuda y voy a verlo porque, como sabes, se retiró de la subasta, se retiró y el Ministerio de Cultura Español ha iniciado todo un periodo de expertización. Vino la experta italiana, Riatet Siesta, vino para acá, ya estuvo, claro. Ayer, anteayer. Ella, como sabes, tú que eres gran seguidor también de Caravaggio, vi tu directo sobre Caravaggio, en el que lo comentabas, pues ella, conocéis el caso, supongo, sabéis, ¿no? Que ya un cuadro, 1.500 euros, empiezan a surgir una serie de rumores que no puede ser un Rivera, que no lo puede ser, que no puede ser, que no parece, que es un cuadro que se le ve con muy buena factura, y entonces interviene Sgarbi, que es un personaje muy turbio, yo lo he tratado mucho. Sgarbi, como sabéis, está ahora de diputado en el Parlamento italiano, le han sacado ya 2 veces en volandas por un comportamiento de falta de educación. Bueno, es un personaje berlusconiano, pero que sabe mucho, pero que es un desastre de tío. Él no ha visto el cuadro, pero la otra, Marta Trecci, sí lo ha visto. A su vez, un colega mío ya lo ha visto, bueno, catedrático Alcalá, y nos han pedido a 12 expertos de distintos órdenes que si queremos ir a verlo. A mí cuando que me llamaron ya me volví loco y ya estoy, y acude, según parece, a las 12 y pico voy a ver la pieza, el cuadro, y sí creo que eso es como de esas cosas que surgen, como hoy nos pasó con Cinta un poco, que es esos momentos que nos animan en medio del desánimo, ¿no? La novedad, la posibilidad de que hubiera un Caravaggio era como, ¡guau! Apareció un Caravaggio, y ahí me gustaba, en el cuadro hay algo muy Rai, que me gustaba, que era un poco esa escena. Da igual si nuestra vida somos unos ecehomos, ¿no? Si en nuestra vida nos flagelan. De cuando en cuando también hay que decirlo que nos caen flagelaciones, ¿no? Y golpes, y la vida lleva unos golpes. Y el que no los lleve es que no vive. Sencillamente es así de sencillo. Pero en el cuadro hay un detalle que es el que, viéndolo de momento a través de fotos, antes de verlo en directo, me parece el más caravallesco, que son las manos del personaje que sostiene el paño. Esas manos. El método Morelli, el famoso método de atribuciones, se basa mucho en las terminaciones de las manos, y esas manos que sostienen en ese gesto, ¿no? Ese gesto de esas manos, eso es o Caravaggio o alguien muy de la escuela, muy cercano. El otro día me dice una amiga, no será un artemista de Gentileschi, dijeron, a lo mejor es un artemista, no sería ni para atrás. Pero esas manos, sí, eso es una escena muy chula, y a mí me parece que hoy, venir a veces al canal de Contigo Ray, es un poco esa sensación de nos lo vamos a pasar bien. Va a ser algo como esa emergencia de los personajes en Caravaggio desde la oscuridad, esa posibilidad de que surja algo, ¿no? No, pero déjame decir de que esa diagonal, si no es Caravaggio, hay que recuperar a ese pintor, porque era del vuelo de Rivera o de Gentileschi o del tenebrista que quieras, ¿eh? Pero yo creo, y tú me dirás cuando lo veas, yo creo que sí es un Caravaggio. Esa diagonal no existe más que en Caravaggio, y hasta sus seguidores lo hacían mal. O sea, es perfecta. Sí. José de Rivera no tiene ese tipo de obras. Yo nada más por descalificación diría, es un Caravaggio. Y si ya autorizaron la Judith de Toulouse, esta les va a costar la mitad, porque es un Caravaggio, y yo te diría que alguien antes de salir a esa subasta de 1.500 ya sabía que eso probablemente era un Caravaggio, ¿eh? No sé cómo se maneja las subastas españolas, pero algo ahí huele muy mal. Hay datos, yo por estar en el comité del Reina y vinculado al patronato
de Cultura, pregunté quiénes son las propietarias, porque eran dos señoras ancianas que tienen el cuadro desde hace mucho tiempo y ya lo vieron en la casa hace muchos años, expertos de pintura española, ya lo vieron allí. Y el cuadro, lo que sí es cierto, bueno, esta la italiana, cuando se bajó del avión al llegar a Madrid, ya dijo que era un Caravaggio, pero después de estar un día y medio viéndolo, porque ella es la primera, después de Benito Navarro, que lo ha visto a fondo, creo que ha salido mucho más convencida. La cuestión ahora es la cuestión de cuánto va a costar, porque realmente el otro día en la noticia que tú leías había un dato muy equívoco, que se decía, si lo compra el Thyssen pagarán 150 y si lo compra el Prado 40. Pero es que el Thyssen es Museo Nacional, que tampoco, o sea, por ejemplo, el Thyssen, el Museo Thyssen, que hay mucha gente que no lo sabe, el Museo Thyssen no es de Tita Thyssen, es del Estado español, es un museo del Estado español. Por tanto, no habrá pugna entre el Prado y el Thyssen. El cuadro, si se queda en España, es para el Thyssen. Si se queda en España, yo lo pensé, pero me limité a leer la nota. Así como... Sí, la noticia era muy rara. Ustedes sabrán, ¿no? Pero sí, o sea, quédense ese cuadro y métanlo al Prado, que bien que les falta un Caravaggio ahí. Otro. Bueno, no quiero cortaros el rollo, pero si os parece vamos a hacer lo del sorteo. Si queréis, nada, eso, que ha sido una despedida muy bonita. Este toque de Caravaggio también le ha dado un buen empaque. Y nada, eso, nos vemos muy pronto. Seguro que nada, estaremos colaborando unos con otros, preparando cualquier nuevo proyecto. Y yo tenía que comentaros, bueno, ya os lo diré por el chat, pero voy a llegar a 25.000 suscriptores y me gustaría que hiciéramos un debate o algo. Venga, genial. Lo vamos hablando, ¿eh? No quiero cortarte, Ray. ¿Un debate de por qué llegaste a 25.000 suscriptores o sobre qué? Pues puede ser. Bueno. Pues nada, oye, me despido de todos los que estáis ahí, excepto de Cinta. Si te parece, Cinta. Bueno, a ver, porque hay alguien que me ha dicho, hay alguien que ha escrito, no la fuerces o no la obligues. No leas los mensajes, Ray, no leas los mensajes. Quiero decir que le he preguntado gentilmente si le apetecería hacer un final y ella tocar una canción suya. Ha dicho que sí. Todo esto por el chat mientras ibais hablando. Y bueno, ¿te apetece, no? Quiero decir, que quede constancia de que... Vale, ok. Cinta, si te alejas un poquito o bajas la cámara, podemos ver la guitarra un poquito. Bueno, es un ukelele. Vale, perfecto. Un ukelele, perdón. No, si no lo has visto tampoco sabes. Espero que no me falle el internet porque ahora... Pues venga. Ahí. Vale, ¿cómo hacemos? Nosotros nos vamos, ¿no? Nosotros nos vamos. Sí, vosotros venga, os dejo aquí. Un beso a todos. Nos vemos muy pronto y muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Ha sido un gustazo. Felicidades, ha sido muy divertido. Gracias, doctor. Nos vemos. Honor y fuerza, Cinta. Vale, pues... Vale, lo que voy a hacer, ahora nos quedamos tú y yo solos. Vale. Y... voy a sacar a la persona que le ha tocado esto. Vamos a removerlo bien. Espero que ahora no se me corte la conexión. Una vez, justo en el momento en que estaba haciendo esto... Se te cortó. Se me cortó la cámara. Y todo el mundo haciendo la coña de que había tongo y no sé qué. O sea que... esperemos que no. A ver. Vamos a ver quién sale. Jorge JM7. Tengo que decir que tenía todos los números porque Jorge ha hecho... bueno, en fin. No sé, porque claro, ahora están aquí los nombres. Pero igual Jorge ha hecho 7, 8 o no, 9 superchats. Y le estoy súper agradecido. Y además, deciros que Jorge también es el ganador de mi pijama de Stitch. O sea que le enviaré la pieza que estaba sorteando, que está valorada, por decir algo así, como en unos 300. Y le enviaré también mi pijama de Stitch. Si luego no lo quieres, Jorge, dímelo, porque vamos, que tampoco quiero forzarte a que tengas ahí un pijama que no quieres. Pero si... bueno, lo que tú veas. Felicidades, Jorge, veo que estás por ahí. Pues muchísimas gracias a ti y a toda la... Si quieres, ve calentando, mientras yo ahora voy ahí. Momento emotivo. Pues eso, que muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado
haciendo superchats, que habéis estado participando de esta primera maratón, que ya os digo, intentaré que no sea la última, igual se podría hacer cada 3 o cada 6 meses, ya se verá. Y que nos vemos muy pronto. Las personas que no os hayáis suscrito a mi canal, si queréis ver más sobre arte, queréis estar al día de todo lo que voy haciendo, pues suscribiros, darle a la campanita, darle al like a este vídeo si os ha gustado. Trataré igual de trocearlo quizá por partes para que la gente que quiera ver solo un trozo en concreto pueda hacerlo. Y ahora ya yo me voy a marchar y voy a dejar que la última persona que esté en el canal sea Cinta. Tú toca tu canción, cuando acabes apagas la cámara y ya está. Yo no estaré aquí. Un fuerte abrazo a todas y todos. Ha sido un gustazo. Bueno, Cinta, todos tuyos y muchas gracias a ti también. Gracias a vosotros. Gracias a ti por estar ahí, ¿vale? Un besazo. Gracias. Igualmente. Watching the mirror as it cries, I see those eyes are drowning in an empty-head ocean. The devil is lost in the middle of nothing. A universe of floating tears, shining whisper tortoise. Butterflies suffocating me, ripping my chest, causing me pain I can't understand. So I ask myself, what is love? Is it cold? What is love? What is love? Does it hurt? What is love? Oh, love is a butterfly's factory, and you are the cage they bite, they bite. An empty cocoon so filled with lies, gently shatter off the butterflies that are you. Try to hunt them back before they fly away. Oh, world is broken and you're begging for someone to hold you tight before the hollow shows up again. Memories stuck in your heart, infected by nobody's dream. So I ask myself, what is love? Is it cold? What is love? What is love? Does it hurt? What is love? And love is a butterfly's factory, and you are the cage they bite, they bite. An empty cocoon so full with lies, gently shatter off the butterflies that are you. Just like colors, I bleed and I cry, but after all I feel so alive. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Loving or loveless, I smile 'cause I'm alive. And still ask myself, what is love? Is it cold? What is love? What is love? Does it hurt? What is love? And love is a butterfly's factory, and you are the cage they bite, they bite. An empty cocoon.